Es miércoles 8 de noviembre, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Noticias 7, la primera en esta jornada. Vamos a revisar los temas más destacados y empezamos, como siempre, con los titulares. Transparencia, conciencia social y libertad son los ejes principales del proyecto Ecuador 2030 productivo y sostenible. La mayoría del bloque de asambleístas de Alianza País decidieron respaldar la consulta popular. La Fiscalía solicita formular cargos contra Odebrecht por defraudación tributaria de más de 120 millones de dólares. Y en lo internacional, el ataque a una estación de televisión en Kabul, Afganistán, dejó 2 personas muertas. Nuestra imagen para esta mañana a las 6:32 es Bahía de Caracas. Esta ciudad está ubicada en el centro de la costa ecuatoriana, provincia de Manabí, y cuenta con una impresionante variedad escénica en donde se encuentran ecosistemas como el bosque seco, tropical, manglares y una sorprendente vida marina. Bellísimo Bahía de Caracas, así es que también está recomendado para todos quienes quieran disfrutar de momentos agradables y de los paisajes de nuestro país. Y hoy en las entrevistas, junto a Carlos Rabascal, a partir de las 7 de la mañana, nos acompañan Guillermo Celi, asambleísta de Suma, opinará sobre el pedido de nuevo juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Además, Daniel Legarda, presidente ejecutivo Fedexport, él nos hablará sobre el proyecto Ecuador 2030 productivo y sostenible. Y también Enrique Santos, el presidente del Consejo de Educación Superior, CES, quien nos comentará sobre las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Todos estos temas a partir de las 7 de la mañana. Los esperamos. Vamos a revisar la información en detalle. Dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador, la Fiscalía solicitó por primera vez formular cargos en contra de la persona jurídica de la empresa brasileña. Esto por un supuesto delito de defraudación tributaria que superaría los 120 millones de dólares. Aunque existen varios expedientes abiertos, este es el primer caso que recae sobre la persona jurídica de Odebrecht en Ecuador. La Fiscalía General del Estado ha presentado un pedido de formulación de cargos en contra de la persona jurídica Odebrecht por un delito de defraudación tributaria en el que se tiene previsto que las diferencias entre sus ingresos y sus declaraciones podrían ser superiores a los 120 millones de dólares. El Servicio de Rentas Internas desde el 7 de marzo del 2017 inició una investigación que se remonta a los periodos fiscales 2014 y 2015, en los cuales se identificó estas irregularidades. Esos beneficios fueron contrastados contra las declaraciones impositivas de los periodos del 2007 al 2015 y habían importantes inconsistencias, ya que los beneficios declarados sobre los que se habían pagado impuestos eran significativamente menores. Al igual que muchas otras empresas que incurren en este delito, Odebrecht se habría valido de empresas fantasmas en paraísos fiscales. Era una de las miles de consumidoras de facturas inexistentes de empresas fantasmas. En este caso son 5 empresas fantasmas. Se han identificado transacciones por más de 120 millones de dólares que no coinciden con los ingresos declarados. Con esta evidencia, Fiscalía considera que se consumó este delito tributario. Existe que se ha producido el delito de defraudación tributaria establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Se aguarda para que el sistema de justicia disponga el día y la hora para esta diligencia. César García, Ecuador TV. Y dentro del mismo caso, la Fiscalía negó el pedido de vinculación del procurador Diego García Carrión, que fuera solicitado por la defensa del excontralor del Estado, Carlos Polit. Los hechos a fondo, según el Servicio de Rentas Internas, más de 5.000 personas naturales y jurídicas eran clientes de la red de 64 empresas fantasmas que emitían facturas perjudicando al fisco en más de 200 millones de dólares. Los detalles.
El Servicio de Rentas Internas ha logrado establecer, en base a sus sistemas de control, que en el país existían más de 500 empresas fantasmas o de papel, perjudicando al fisco en más de 600 millones de dólares. Por ejemplo, hemos identificado empresas que se dedican a la venta de materiales de ferretería que no tenían ninguna compra registrada en su contabilidad, en la información que nos reportan terceros, que no tenían trabajadores en relación de dependencia, que no tenían movimientos en sus cuentas bancarias y aún así nos declaraban en sus declaraciones que tenían facturación sobre 1 millón, 2 millones o 3 millones de dólares. Estas empresas emitían documentos tributarios sin que existan transacciones reales de por medio. De esta manera, el contribuyente reducía el monto que por impuestos debía pagar. Este no es un trabajo del último año, sino que venimos realizando desde el 2007, en el cual se fueron ya incorporando o creando el marco jurídico que nos permita poder identificar este tipo de prácticas. En el denominado caso Cabecilla, las investigaciones del SRI, la Fiscalía y la Policía Nacional lograron determinar la existencia de 64 empresas fantasmas que habían facturado 600 millones de dólares, perjudicando al fisco en más de 200 millones por el no pago del impuesto a la renta y del IVA. Creemos que es el caso más grande de defraudación tributaria que hemos tenido en el país en todos los tiempos de la administración tributaria, desmantelando una gran red de vendedores de facturas que generaban un perjuicio a todos los ecuatorianos. Otro de los perjuicios ocasionados por esta práctica ilícita es a los trabajadores, al reportar gastos que no existen. Este tipo de prácticas también tiene una repercusión importante en el cálculo de la participación laboral de los trabajadores, ya que inflan gastos y lo cual disminuye la base imponible sobre la cual se aplica el 15% de participación a trabajadores. Según el SRI, estas empresas aparentemente funcionaban apegadas a la ley y cumplían las exigencias legales. Este tipo de prácticas han llegado a ser tan detalladas, tan minuciosas, que dan cumplimiento a todos los deberes formales del cumplimiento de requisitos, firman actas de reuniones ficticias, presentan balances, presentan informes, dan el cumplimiento generalmente también a todas sus declaraciones de impuestos respecto a que aparentar una supuesta actividad. Sin embargo, los domicilios declarados no existían o no estaban acorde a la actividad económica a la que se dedicaban. Encontrando casos tan aberrantes que como en una empresa, en un hogar humilde, en los sectores más pobres de las ciudades, existían empresas que facturaban 34 millones de dólares, 43 millones de dólares, en fin, en terrenos baldíos se facturaban 9 millones de dólares. Y quienes aparecían como accionistas no tenían conocimiento de serlo. Se constituían o se ponían como accionistas a personas totalmente humildes, como lo que pasó en el caso de Turbomotores, que se utilizaron personas de lugares muy alejados de las ciudades y que no tenían idea de que tenían una obligación tributaria pendiente, y que cuando la administración tributaria hizo los procesos de control, ellos recién se daban cuenta que habían sido suplantadas sus identidades y utilizadas estas facturas para defraudar al fisco. Según el SRI, 5.954 contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas, eran clientes de estas 64 empresas de papel. Ha iniciado una fuerte campaña persuasiva inicialmente con todos estos clientes que compraron estas facturas para que presenten de forma voluntaria sus declaraciones sustitutivas, en las cuales registren el pago correcto de sus impuestos de manera voluntaria. También ha iniciado la presentación de más de 200 denuncias penales en contra de todas las personas que no han dado correcto cumplimiento a sus obligaciones tributarias y han utilizado empresas fantasmas. Los servicios de ventas de facturas o asesoría tributaria se ofrecen por Internet. Estos son apetecidos por personas que buscan disminuir el pago de impuestos. Cuidado, hay mucha tentación en esto, ¿no? La gente que comienza recién, los jóvenes profesionales, son tentados a este tipo de engaños con el fisco, y obviamente es peligroso para usted, para su familia. Según el exdirector del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, la evasión de impuestos puede llegar a superar los 40.000 millones de dólares en los últimos 10 años. La evasión de impuestos origina que el gobierno deje de percibir dinero que podría ser destinado a diferentes sectores. Con esa defraudación podía haberse mantenido
por lo menos una de las áreas de inversión que demanda la Constitución, que es seguridad, salud o educación. El perjuicio ocasionado por las 64 empresas relacionadas al caso Cabecilla es la inversión que el IES destinó para la construcción y equipamiento del nuevo hospital ubicado en el sur de Quito, o correspondería a la construcción de 25 unidades del Milenio. Esa es la legítima defraudación y obviamente eso que deje de percibir el fisco es gravísimo. Según el Código Integral Penal, la defraudación tributaria es sancionada con una pena de 3 a 5 años de prisión. En este delito incurren tanto la persona que vende facturas como las que compran. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, mantiene la cooperación eficaz con la Fiscalía y como parte de este proceso, el día de ayer rindió su versión en Cotopaxi. Para esta diligencia, Carlos Pareja Yanuseli fue trasladado del Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga a la Fiscalía Provincial de Cotopaxi. El exministro de Hidrocarburos llegó a esta dependencia a partir de las 8 de la mañana. Sin embargo, su versión como parte de la cooperación eficaz inició a las 9:30, hora en la que llegó su abogado defensor. El fiscal Fabián Salazar, quien tomó la versión, detalló que la información proporcionada se mantendrá en reserva hasta el juicio. Esto es simplemente ejecutar un acto entre el procesado y fiscalía, por lo cual este fiscal no tendrá ningún pronunciamiento. Pareja Yanuseli llegó a Ecuador el pasado mes de agosto y firmó la cooperación eficaz con Fiscalía el 8 de septiembre. En esta diligencia, que se estima finalice este miércoles, está previsto que el exministro revele información relacionada al sector hidrocarburífero, que podría aportar a varios casos de corrupción que se encuentran en investigación en el país, como Petroecuador y Odebrecht. Días atrás, el fiscal general manifestó que la información entregada hasta ese momento por el procesado no era relevante. No hemos recibido todavía información más allá de 1 o 2 muy puntuales, de manera que la cooperación es un proceso en el cual se entrega la evidencia, se contrasta, se confirma y se va viendo si es que es eficaz o no. Hasta la fecha, Pareja Yanuseli tiene sentencias por cohecho y asociación ilícita y está a la espera de que se resuelva si es o no llamado a juicio por peculado, procesos que son parte del caso Petroecuador. La cooperación eficaz ayudaría en la reducción de las penas de varios de estos casos. Con imágenes de Wilson Chuquitarco desde La Tacunga, Olga Velasco, Ecuador TV. Y un nuevo presunto caso de corrupción al interior del municipio de Cuenca es investigado por la Fiscalía. Un funcionario del Departamento de Compras Públicas fue detenido para investigaciones. Se lo acusa del delito de concusión. El primer allanamiento se efectuó al norte de la ciudad, en las calles José Martí y Benito Juárez. Policía y Fiscalía detuvieron a Darwin Fernando MC, funcionario del Departamento de Compras Públicas del municipio de Cuenca, pues una denuncia ciudadana alertó hace 2 meses sobre un presunto delito de concusión. Él trabajaba en el Departamento de Compras Públicas y era por donde se podía realizar este perjuicio. El funcionario municipal presuntamente cobraba dinero a proveedores a cambio de que el municipio compre sus bienes o servicios. La segunda intervención fue durante la mañana de este martes en las oficinas del municipio. Aquí la Dirección General de Inteligencia de la Policía obtuvo evidencias: teléfonos celulares, decenas de facturas, depósitos bancarios y libretas de ahorro. Tenemos que denunciar estos actos. Todos aquellos proveedores que están siendo objetos de este tipo de modalidad tienen que denunciarlo. Eso no está correcto. Todo se facilitó a través de la ínfima cuantía. El alcalde de Cuenca así respondió ante esta situación. Preocupémonos de los temas grandes que pasan en el país. Yo no sé a qué viene una dedicatoria a la municipalidad con estos temas que yo no quiero justificar. Si hay culpables, tienen que salir los culpables y ser castigados. Nosotros daremos toda la apertura que Fiscalía investigue lo que tiene que investigar. La audiencia de formulación de cargos se efectuará en las próximas horas. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. 6 de la mañana con 46 minutos, tenemos más noticias, pues tras un examen especial, la Contraloría General del Estado confirmó una glosa en contra de Marcela Aguiñaga. Dicho examen se refiere al pago excesivo en la compra de terrenos al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA en el Parque Samanes cuando se desempeñaba como ministra de Ambiente. La entidad de control determinó responsabilidad civil culposa por más de 41 millones de dólares en contra de Aguiñaga y de 9 funcionarios más.
Por su parte, la asambleísta de País, Marcela Aguiñaga, respondió a lo dicho por la Contraloría mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. En el documento, Aguiñaga asegura que la resolución es legítima y a la vez afirma que la Contraloría se ha convertido en una herramienta de presión y persecución política. Concluye asegurando que presentará las acciones que le asiste la ley dentro de los plazos pertinentes. Más información. Tras una larga reunión, la mayoría del bloque de legisladores de Alianza País decidió respaldar la gestión del presidente Lenín Moreno, el mismo día en que la oposición presentó la solicitud de juicio político en contra de Glass. 8 de la mañana fue la hora de la convocatoria. Temprano, apurados y sin hablar con la prensa, entraron los asambleístas de la 35. Con ellos, Ricardo Patiño, segundo vicepresidente del movimiento. Su presencia causó sorpresa en los integrantes de la bancada. Pero me parece que hay espacios que tienen que ser respetados y esta era una reunión del bloque de asambleístas. 4 horas duró la reunión, que fue a puerta cerrada. En los pasillos, la prensa guardó hasta que, pasado el mediodía, los legisladores bajaron al salón plenario. Los radicales correístas, al paso, preferían liberarse del asedio de la prensa. No voy a dar declaraciones, permiso. Gracias. Unidad, señores, unidad. Unidad que contradice lo expresado por el aliado Daniel Mendoza y Soledad Buendía, antagonistas de la jornada. El día de hoy se tuvo un debate bastante amplio, muy, digamos, respetuoso. El señor Mendoza es un mentiroso, lo emplazo. Ya estoy harta de que él tergiverse las cosas. Otros que más tarde acompañaron a José Serrano a la rueda de prensa preferían hacer pública su definición. Todos en la reunión respaldan la gestión del presidente Lenín Moreno. Ratificar el documento que más de 40 asambleístas habíamos firmado, pues apoyando al señor presidente Lenín Moreno. Casi a las 14 horas, el titular de la Asamblea, José Serrano, detalló las resoluciones adoptadas por la bancada. Las más importantes: respaldar al presidente Moreno y la consulta popular. Dar un respaldo público al presidente Lenín Moreno para el cumplimiento de nuestro plan de gobierno y al mismo tiempo decirle sí a la consulta como este mecanismo legítimo de participación ciudadana. Aunque, aclarando que la próxima semana se presentará al Pleno un proyecto de resolución para debatir el contenido de la pregunta 3, inherente a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Tiene que ver ya con la institucionalidad de la Asamblea. Yo creo que es un tema que también lo hemos planteado al presidente de la República. Se analice la posibilidad de que la Asamblea hoy se pronuncie frente al proceso de transición de este organismo. Esto ocurría el mismo día en que la oposición presentó la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. El día de hoy la Asamblea Nacional se divide entre aquellos que estamos hartos de la impunidad y de la corrupción y entre aquellos que al ser parte de ella no les queda otra que blindarla. Una suerte de jugada para no quedarse fuera de la escena copada por Alianza País. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y luego, en horas de la tarde de ese martes, el bloque de legisladores de País se reunió con el presidente Lenín Moreno. En este encuentro se ratificó el respaldo a la consulta popular y el cumplimiento de los proyectos de su gobierno. Esto a pesar de que existen posiciones distintas en relación a un tentativo juicio político contra Jorge Glass. Estamos respaldando, por supuesto, la consulta como un mecanismo de participación directa de la ciudadanía, así lo establece la Constitución de la República, y en esa medida, obviamente, también tenemos algunas preocupaciones sobre la pregunta que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y que el Pleno discutirá esto, sobre todo en el ámbito de la fiscalización y el control político, que son competencias directas de la Asamblea. Sabe que en mi caso de presidente de la Comisión de Fiscalización, yo tengo que esperar que el juicio político llegue a la Comisión, saber los argumentos, las pruebas de cargo, de descargo, hacer un debido proceso es lo que me corresponde como presidente de la Comisión de Fiscalización, y en esa medida, primero yo no voy a firmar esa solicitud porque sería un poco adelantarme a lo que en un momento podría llegar a la comisión. 6:50. Las expresiones del presidente Lenín Moreno: no puedo arriesgar el futuro del país. Así se refirió el primer mandatario al proyecto económico urgente que envió a la Asamblea y que ha recibido críticas de cierto sector empresarial. Adujo que el programa propuesto es consecuencia del manejo de las finanzas del anterior régimen. Fue en el marco de la presentación en la iniciativa Ecuador 2030 Productivo y Sostenible, donde sectores empresariales reiteraron sus cuestionamientos a las medidas contempladas en el programa económico que el Ejecutivo remitió a la Asamblea para su tratamiento, con el carácter de urgente en materia económica.
es más bien un obstáculo para llegar a esos objetivos de modernidad y de prosperidad que nosotros buscamos. Consideran que el establecimiento de una mayor carga impositiva va en desmedro de un despegue real y a largo tiempo del aparato productivo y de la economía misma. En el Ecuador se siguen tomando decisiones equivocadas por parte del equipo económico. Seguimos tratando de salir adelante con más impuestos, apretándole más al ciudadano, apretándole más al sector productivo. En respuesta, el presidente Moreno dijo que respeta estas y otras posiciones, pero que su prioridad la tiene bien establecida. Yo he escuchado y respeto la opinión, no la comparto, de muchos dirigentes empresariales que manifiestan que la mejor forma de salir del bache es quitando impuestos. No puedo arriesgar el futuro del país con una decisión de ese tipo. Yo creo que es mejor ir, como dice la canción, despacito. Añadió que el programa económico propuesto al país y que debe ser debatido en la Asamblea es consecuencia del manejo de las cuentas en el gobierno anterior. Créanme que es la mesa servida lo que me obliga a tomar ese tipo de decisiones. El proyecto de ley enviado a la Asamblea consta de 21 artículos, 11 disposiciones generales, 14 transitorias, 5 disposiciones reformatorias y 2 derogatorias. Javier Ceballos, Ecuador TV. A través de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, calificó como pobre el balance del cese al fuego bilateral que cumplió su primer mes y que las supuestas acciones militares del gobierno incumplieron lo pactado. Además, enfatiza que durante octubre crecieron las amenazas y el asesinato de líderes sociales. Finalmente destacó que no ocurrieron incidentes armados entre el grupo guerrillero y el gobierno de Colombia. Y en otros temas, la red social Twitter amplía sus caracteres a 280. Además, el ataque a una estación de televisión en Kabul dejó 2 muertos. Tenemos más en el siguiente resumen. Más de 2.000 cadáveres sin identificar fueron encontrados en una fosa común de la pequeña localidad colombiana de Macarena. Así lo confirmó una delegación de Europa y Estados Unidos, liderada por 6 eurodiputados, quienes verificaron este cementerio de cuerpos. Se trata de la fosa más grande hallada en ese país. En Chile se desarrolló el último debate de los 8 candidatos a la presidencia de cara a los comicios del próximo 19 de noviembre. La Asociación Nacional de la Prensa de ese país se encargó de organizar nuevamente este encuentro, que tuvo una duración de 2 horas y media, y los temas tratados fueron economía, educación y salud. 2 muertos dejó un ataque contra la cadena Shamshad TV en Kabul. Según información de la policía, varios misilianos, uno de ellos suicida, atacó el edificio de la televisora. El grupo Estado Islámico se declaró responsable del asalto. El Ministerio del Interior dijo que se investiga lo ocurrido, pero no dio mayores detalles del suceso. La red social Twitter decidió duplicar la extensión máxima de sus tweets a 280 caracteres. La decisión se da después de realizar una prueba exitosa en septiembre. El nuevo límite llegará a todos los idiomas, a excepción del japonés, coreano y chino, ya que en estos casos no se tenía problemas al momento de expresar sus ideas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Ya son las 6 de la mañana con 55 minutos. Para nosotros es el momento de revisar la plataforma de medios públicos y empezamos con diario El Telégrafo. Sus titulares, la portada dice lo siguiente: Moreno se queda con la mayoría del bloque. A última hora se adhirieron al manifiesto de apoyo a la consulta y al gobierno los legisladores Carlos Berman, Viviana Bonilla y Verónica Arias, quienes están en el CAL. También destaca El Telégrafo, Vicuña asegura que en Guayas no se escucha a las bases. La bancada que apoya al gobierno suma 46 curules, dice también diario El Telégrafo. Usted puede revisar todos los detalles. Otra información: 3 tipos de paquetes turísticos incentivarán los viajes locales. A la fecha, los feriados dejan 390 millones de dólares de ganancias para este sector. Y a 100 años de la Revolución Rusa, también usted tiene toda una infografía a través de diario El Telégrafo. Y también se destaca 1.800 profesionales tendrá el Hospital del IES del sur de Quito. Los galenos
ciudadanos prestarán el servicio en 36 especialidades desde el 5 de diciembre. Son los temas más destacados a través de la portada de diario El Telégrafo. Vamos ahora a la ciudad de Cuenca. A través de diario El Tiempo, ¿cuáles son los temas? Revisamos de inmediato. En Cuenca se emite alto nivel de carbono. Uno de los temas destacados, un estudio de plan de acción de reducción de huellas, cuya investigación se inició en mayo de 2016, impulsada por el Banco de Desarrollo de América Latina y la Agencia Francesa para el Desarrollo y Servicios Ambientales, reveló también cuáles son los índices de contaminación de la ciudad. Siguiente tema, Fiscalía indaga presunta corrupción en municipio, la detención de un funcionario público y el allanamiento de las oficinas ubicadas en los 2 últimos pisos del municipio fueron las acciones emprendidas entre la noche de lunes y la mañana de ayer por la Fiscalía General del Estado, que investiga un presunto delito de concusión. Por último, revisamos tranvía, los trabajos que aún están por cumplir. Un avance del 64.72% tienen las obras civiles del tranvía en la Avenida de las Américas, el Centro Histórico y en la Avenida España, así como en el patio taller de la Avenida México. Completar el 35.28% restante costará a la ciudad 48.1 millones de dólares. Y por último, el día de hoy vamos a revisar la Agencia Pública de Noticias del Ecuador. En internet es www.andes.info.es. ¿Cuáles son los temas destacados? Ley orgánica para la reactivación económica busca progresividad en la tributación. Ahí está, este es uno de los temas. Usted tiene todos los detalles en un amplio reportaje. El siguiente titular, Ecuador hablará en la COP23 a nombre del G77 más China y llevará la iniciativa amazónica. Recordemos que Ecuador preside el G77 más China. Otro tema, eliminar impuestos sería una opción extremadamente aventurada, afirma el presidente Lenín Moreno. También ampliábamos hace instantes este tema. Usted tiene un video con toda la información. Otro titular, mayoría de AP resuelve apoyar la gestión del presidente Lenín Moreno. Tienen ustedes en la fotografía al presidente de la Asamblea, acompañado de algunos miembros del CAL también. Y por último, expresidente ecuatoriano recibe honoris causa número 16 en Francia. Ahí está la fotografía del expresidente Rafael Correa. Y después de esta revisión de los temas más destacados a través de las páginas digitales y también la portada impresa de diario El Telégrafo, vamos a revisar las condiciones del tiempo para este día miércoles. Ya estamos en mitad de semana. Con nosotros está ya Carlos Rabascal. Muy buenos días, Carlitos, como siempre con una sonrisa, alegrarnos la mañana y bueno, ya viene con el análisis de la información. Usted hace instantes me decía, bueno, ahora hay 280 caracteres en Twitter. ¿Se ha ampliado el espacio para cosas positivas o negativas? ¿Quién sabe? Bueno, ojalá que independientemente de la cantidad de caracteres, lo que se haga es utilizar bien las herramientas digitales que son parte de la participación ciudadana. Se puede también generar debate y pensamiento, pero lamentablemente la cultura es de amedrentar, de descalificar, etcétera. Ojalá que construyamos una cultura positiva. Así es. Yo soy optimista que en algún momento eso va a cambiar. Hablamos ya en estos tiempos del periodismo ciudadano, de muchos contenidos que se generan a través de las redes sociales, de esta plataforma que ofrece muchas alternativas de comunicación y que debe ser bien aprovechada para generar, si hablamos de periodismo ciudadano, también un periodismo que tenga todas las reglas, contrastar la información. A veces solo los comentarios no llegan a ser pues positivos para la ciudadanía en su conjunto. Bueno, vamos a ver qué pasa. En todo caso, como dijo el presidente de la República y como es la canción, despacito irá cambiando. Bueno, ya veremos. ¿Qué entrevistados tenemos el día de hoy? No se preocupe que no le voy a preguntar cómo baila despacito en todo caso. Bueno, tendremos a Enrique Santos, presidente del Consejo de Educación Superior, con quien vamos a hablar sobre la propuesta de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Guillermo Celia, asambleísta por Suma, sobre el pedido a un nuevo intento de juicio político al vicepresidente de la República. Inti Quevedo, subsecretaria nacional de Vigilancia de Salud Pública, sobre el tema de las ventas de licor adulterado. Y cerraremos con Daniel Legarda sobre el tema
tema de cómo ven ellos la propuesta de reformas tributarias, sobre todo en lo que es tasas, aranceles, y del evento que el día de ayer hubo, Ecuador 2030 productivo y sostenible, es decir, ver al Ecuador en un horizonte de tiempo. Tenemos muchos temas entonces para analizar en instantes cuando regresemos de la pausa junto a Carlos Rabascal. Quédese con nosotros. Si tienes razones para dudar de lo que te decimos, solo danos un minuto. El acto de informar puede ser utilizado para hacer propaganda. Para evitar que esto ocurra, es necesario cambiar. Sabemos que merecemos tu confianza y trabajamos todos los días para ratificarla. Las palabras por sí solas no significan nada. Hacen falta acciones para probar lo que dices. Incluir todos los puntos de vista. Respetar las diferencias. Ser autocríticos. Para nosotros, los medios públicos tienen una razón de ser. Tú. Tu derecho a la comunicación, tu derecho a la información. Por eso nuestro compromiso es informarte bien y ser útiles para ti, para tu comunidad, para nuestro país. Queremos decirte mucho más, pero el minuto ya se acaba. Este 14 de noviembre a las 8 de la noche, comienza el cambio. Medios Públicos del Ecuador. En estos 50 años aprendimos que al que madruga Dios lo ayuda. Ayudándote en su crianza, nació el famoso Goza Goza como chancho en poza. Entendimos el pío pío de tu negocio e hicimos sonar el chin chin de la caja registradora. 50 años juntos hablando tu mismo idioma, el idioma del campo, haciendo todo con corazón para que tengas más ganancia en menos tiempo. Y también alcanzamos la más importante de todas, tu confianza. Balanceados Biomentos, excelentes rendimientos. La sexualidad siempre se disfrutará de distinto modo en cada etapa de vida. No será lo mismo, Vanessa, una relación sexual a los 25 años que a los 55. Y Arturo, nosotros nos centraremos en la edad adulta y le daremos algunas recomendaciones junto a nuestros expertos para que viva a plenitud la relación con su pareja. Por supuesto, ese es el tema que trataremos aquí entonces, al mediodía. Y la cita, como siempre, es por Ecuador TV, a las 12 en punto. Iniciamos, ya está con nosotros Guillermo Selvi, asambleísta por el Movimiento Suma y presidente encargado del movimiento. Guillermo Selvi, muy buenos días, bienvenidos. Un nuevo intento de juicio político al vicepresidente de la República. ¿Hay la disposición ya del CAL de dar paso a esto? ¿Cuentan con los votos para el Pleno en caso que el CAL dé paso al juicio político? Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por su invitación. Mi abrazo a los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan a esta hora. Bueno, el día de ayer hemos presentado el juicio político contra el vicepresidente de la República. Este juicio político simboliza la lucha frontal contra la corrupción a estos 10 últimos años de correísmo. ¿Qué significa esto? Significa estar a la altura del clamor ciudadano. Y el clamor ciudadano es que se procese, se establezca la censura y destitución del vicepresidente de la República. ¿Por qué? Hoy día tenemos un vicepresidente de la República terriblemente cuestionado, encausado penalmente por la justicia ordinaria, detenido, sin funciones. Eso le quita hoy día institucionalidad al país. El país necesita enrumbar su institucionalidad y lo que yo planteaba ayer como parte de nuestro bloque Suma es establecer una agenda mínima, legislativa y nacional, que tenga elementos fundamentales como acciones concretas en leyes para la generación de empleo, apoyo al emprendimiento, lucha frontal contra la corrupción, apoyo a través de normativa y custodia y tutela de nuestros niños por los terribles hechos denunciados de violación en los últimos días. Vamos por parte en relación al juicio político. ¿No le parece, Guillermo Selvi, injusto de hablar de 10 años del correísmo? ¿No sería, si bien hay que combatir la corrupción, no sería injusto que se meta en el mismo saco a todos quienes formaron parte de ese proyecto político? Porque para usted no hay gente que es rescatable, para usted no hay gente que es valiosa. No se está poniendo una etiqueta a todo aquel que participó en los 10 años de ese proyecto político y se lo está tratando de tachar de corruptos a todos.
Bueno, yo me estoy refiriendo a quienes tienen hechos que están en investigación, otros hechos que han sido ya comprobados, sentenciados, y eso significa, como dice el presidente Moreno, todos los dedos apuntan al vicepresidente Glass, porque él ni siquiera como ministro de los sectores estratégicos, peor aún como vicepresidente de la República encargado de los sectores estratégicos, tuvo esa custodia de lo que son los fondos públicos, porque aquí estamos hablando de recursos, de dineros de los ecuatorianos, y esos dineros tienen que ser recuperados, que ya en algunas cuentas han sido descubiertos, detectados por parte de la justicia ordinaria, tienen que regresar al Ecuador, porque es la plata de ustedes, de los ecuatorianos, y tiene que ser invertida en salud, en educación, en programas sociales para los más sencillos, para los más humildes. Ese es el destino que hoy día queremos los ecuatorianos. Y definitivamente, yo me estoy refiriendo a aquellos que han cometido hechos atentatorios a la ley, a la Constitución y obviamente a la ética y a la moralidad que tenemos los ecuatorianos. Ahora, todavía no hay una sentencia en contra del presidente como para tacharlo, del vicepresidente como para tacharlo de corrupto. Es decir, ustedes están ya apalancándose dentro del debido proceso y dictando sentencia, porque otra cosa es el juicio político. ¿Sobre qué argumentos están basando ustedes este nuevo llamamiento a juicio político? Precisamente yo me estoy refiriendo a la acción de la Asamblea Nacional. Nuestra acción como asambleístas y nuestra acción como institución, Asamblea Nacional, es el control político y la fiscalización. Una cosa es la acción de la función judicial, que tiene que hacer su trabajo, que debe ser independiente, como también los órganos de control. Y otra cosa es la acción política y de fiscalización. Nosotros lo que vamos a determinar dentro del juicio político es la responsabilidad política. Por eso hay un argumento que no coincide con lo que debe ser la fiscalización, como que se daría a entender que se necesitaría una prejudicialidad, es decir, que exista una sentencia en el ámbito penal para iniciar un juicio político, y no es verdad. El juicio político lo único que determina es la responsabilidad política, sino que lamentablemente hay algunos sectores, y lamentablemente en el país, que se encargan de tratar de distraer la atención, como que se necesitaría una prejudicialidad para iniciar el juicio político. Y este juicio político que no requiere la prejudicialidad, como dice Guillermo Celi, entonces, ¿bajo qué argumento se sustenta? Se argumenta bajo el sustento de la resolución del Contralor, donde dice destitución, sanción de destitución predeterminada, o están yéndose por otros tipos de argumentos. Hay varias acciones. Primero, dentro del llamamiento a formulación de pruebas dentro del juicio político, se ha establecido, primero, los temas conocidos, que ya son de dominio público, que están obviamente en la justicia ordinaria, el tema Odebrecht, el tema Caminosca, el tema relativo también que abona aún más en este proceso de juicio político para determinar la falta de acuciosidad, de cuidado, de atención y de precautelar los fondos públicos que no tuvo el vicepresidente de la República. Eso ha sido abonado dentro de lo que es el juicio político. Y mire usted, el día de ayer 55 legisladores presentamos el juicio político, incluyendo una firma de una legisladora de Alianza País, y minutos más tarde o horas más tarde, toda una bancada, que faltaban algunas firmas, también incorporaron en un adendum, se sumaron al juicio político, lo que ya tendríamos al día de hoy aproximadamente 64 firmas a el juicio político. Ahora habría que ver qué resuelve el CAL, pero antes de pasar al tema del CAL, lo que usted me habla es de responsabilidad política y a lo mejor de responsabilidad administrativa, pero las causales establecidas en la Constitución para una eventual destitución de un mandatario, en este caso el vicepresidente de la República, son claras y específicas, y ahí no se habla de responsabilidades administrativas. Bueno, el 129 de la Constitución, que es el que establece cuáles son las causales para el enjuiciamiento político de un presidente o vicepresidente de la República, establece acciones y causales, tipicidades, que están establecidas en el anuncio de pruebas, como son el caso de cohecho, de concusión en el tema de Caminosca, y esos son precisamente elementos, a lo mismo que sucede en otros casos, como el caso Odebrecht y en el caso Singh inclusive, donde son otros abonos que existen ya a todo este cúmulo de pruebas que determinarían la responsabilidad política, con lo cual se daría el procesamiento, la censura y destitución del vicepresidente. Y aquí hay un tema muy claro. Tenemos que estar los legisladores a la altura de las exigencias del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano está realmente conmovido, uno que viene recorriendo el territorio con todos estos hechos de corrupción que han ensombrecido el país. Por eso hay dos elementos que desde nuestro punto de vista son fundamentales. El uno, el enjuiciamiento político
con el procesamiento correspondiente dentro de la Asamblea Nacional, la censura y destitución del vicepresidente, para encauzar el país, para darle institucionalidad. Y por otro lado también está el tema relativo a la consulta popular, que es importante que la Corte Constitucional se pronuncie cuanto antes y de esta manera ir a esa parte. Pero Guillermo Celia, me voy a apalancar en lo que dijo. Determinaría significa condicional. Determinaría la responsabilidad en temas de cohecho y en temas de concusión. Pero ¿quién lo determinaría? Porque para establecer un cohecho y de establecer una concusión tiene que ser la justicia ordinaria la que lo determine. Porque si no estamos hablando que la Asamblea Nacional estaría actuando sobre percepciones o sobre intereses de carácter político. Es decir, para respetar la institucionalidad del país, ¿quién debería determinar el cohecho y la concusión? Bueno, el cohecho y la concusión como tipicidades penales tiene que hacerlo la justicia ordinaria. En el ámbito político, eso no hay que confundirnos nunca, Carlos, que esto es muy importante. Dentro de la tipicidad del hecho específico sancionador por el Código Penal es la justicia ordinaria. En el ámbito político, lo que nos corresponde a nosotros como control constitucional y control dentro del ámbito de fiscalización es determinar la responsabilidad. Si el funcionario público actuó con acuciosidad, con cuidado, en torno al cuidado de los fondos públicos que dieron lugar a esas acciones de tipicidad que establece el artículo 129 o no. Nosotros no entramos a una valoración de carácter pero si jurídica las o penal. causales son de cohecho y de concusión, o sea, ¿ustedes son los llamados a establecer que hubo cohecho y concusión? Dentro del ámbito político, si existió presunciones al respecto, la justicia ordinaria tiene que hacer la tipicidad en torno a los juicios. Pero entonces, si usted, entramos a hacer una analogía o un símil entre lo jurídico y lo de fiscalización, las acciones fiscalizadoras, se estaría determinando que jamás se podría decir un juicio político si no se sanciona primero dentro del ámbito penal, lo cual no es verdad. Para un Existe un sinnúmero de jurisprudencia, de tratadistas al respecto, que señalan que en el juicio político lo único que se determina es la responsabilidad política del funcionario, es decir, si actuó o no dentro del marco de la prudencia y de las acciones efectivas para controlar el sector del cual era responsable. Me parece que hay un vacío. Se determina la responsabilidad política, en eso estamos de acuerdo. Que se determina la responsabilidad administrativa, en eso estamos de acuerdo. Pero las causales son claras, cohecho y concusión. Es decir, ¿cómo probar para una eventual destitución el cohecho y la concusión? Es decir, a través de un juzgamiento político, ¿a alguien se le puede decir que ha cometido cohecho y concusión? ¿No se requiere una base legal para aquello? ¿No le parece que hay un vacío ahí? Bueno, le pregunto, usted es el experto, usted es la asambleísta. Si usted pide elementos probatorios al respecto, nosotros los hemos establecido dentro del libelo de la demanda de juicio político, como son las propias declaraciones y acciones judiciales del fiscal, donde se establece ya una indagación en el caso de concusión, donde existen ya instrucciones fiscales por cohecho, por concusión, que están establecidos dentro del marco de la justicia ordinaria. Es decir, ya la Fiscalía tomó partido, ya la Procuraduría inclusive estableció una acusación particular y ahora a través de una acción administrativa que es vinculante, la del Contralor General del Estado, en torno a que cuando el hoy vicepresidente ejercía las funciones de ministro de los sectores estratégicos, incumplió y estableció indicios inclusive de responsabilidad penal en torno al Pozo 5. ¿Qué los hace pensar que el CAL va a actuar de una forma distinta esta vez? Bueno, nosotros consideramos de que el pueblo ecuatoriano hoy día estará expectante y determinará y sancionará políticamente de quienes estamos del lado de la lucha frontal contra la corrupción, de la transparencia y que se sepa toda la verdad, y quiénes serán los solapadores de la misma. ¿Están apuntando que estos temas coincidan también con el día de hoy del pronunciamiento de la Fiscalía? Bueno, el día de hoy es un día importante dentro del marco judicial. El fiscal, dentro del marco de sus atribuciones, tendrá que ir a este proceso preparatorio de juicio y formulará los cargos correspondientes. Es que realmente, Carlos, los hechos son contundentes, las acciones, las pruebas son contundentes. El que quiera tapar el sol con un dedo será sancionado políticamente y democráticamente por la ciudadanía. Y esto, si es que el CAL da paso, se requieren de votos, 91 votos en la Asamblea Nacional. Bueno, y un paso previo, la Corte Constitucional. Sí, claro, la Corte tendrá que dar su dictamen de constitucionalidad. Sí, tienen 3 instancias, entonces. Por supuesto. CAL, Corte y votos en caso que todo vaya por ahí. Mire, Carlos, nosotros estamos cumpliendo con los ecuatorianos y con nuestras conciencias. ¿Pero tienen los votos? Bueno, vamos a establecer dentro del marco democrático y de, sobre todo, la acción concreta y contundente contra la lucha en contra de la corrupción, que determinará. El CAL tendrá que reunirse en los próximos días,
Desde nuestro punto de vista, el CAL tendrá que darle paso de manera inmediata a este procesamiento, pasar inmediatamente el libelo de demanda a la Corte Constitucional y luego ir al Pleno de la Asamblea Nacional, pasando por la Comisión de Fiscalización para determinar este procesamiento, censura y destitución del vicepresidente de la República. Pero no hay que olvidarnos algo que es fundamental. En paralelo hay que trabajar también por acciones concretas por el empleo y por el apoyo al emprendimiento. Y ese es un hecho fundamental. Este tema del juicio político tiene que generar una institucionalidad del país para que luego el presidente de la República envíe a la Asamblea Nacional la terna correspondiente para determinar al nuevo vicepresidente de la República. Guillermo Celi, Mauricio Rodas y el movimiento Suma son los nuevos mejores amigos del gobierno nacional, ergo de Lenín Moreno Garcés. Miren, nosotros somos los mejores amigos de los ecuatorianos. Esa ha sido nuestra formación desde hace 5 años. Pero están más tranquilos con Lenín Moreno que con Rafael Correa. Mire, Carlos, nosotros lo que consideramos es que el presidente de la República, el presidente Moreno, ha tomado acciones que son positivas para el país. Y eso es importante. ¿Esas decisiones positivas para el país significa que van a apoyar la reforma a la ley orgánica tributaria? Bueno, ¿de reactivación económica? A ver, nosotros estamos en este momento y ante las preguntas que el día de ayer en la Asamblea se me hacía al respecto del proyecto de ley urgente, nosotros estamos en un proceso de socialización. Hoy día mismo pero tienen un criterio, supongo. Sí, tenemos un criterio, estamos abonando. ¿Están de acuerdo con ¿están de acuerdo con las tasas y los aranceles de 0.10? ¿Cuánta falta le hace a los políticos saber escuchar? Y nosotros estamos en la línea de saber escuchar a todos los sectores. ¿Cuál es la posición? Al sector productivo, al sector de los transportistas, a los artesanos, a los emprendedores, al sector turístico. Y luego tomaremos una decisión al interior del bloque, y en eso yo soy muy respetuoso, porque vamos a dar aportaciones al respecto. Nosotros consideramos que, por ejemplo, se debe profundizar en la renegociación de la deuda pública ecuatoriana, que no vemos nada al respecto. Nosotros consideramos que se debió establecer, y estamos a tiempo de establecer, beneficios tributarios a los sectores de exportación, al café, al banano, al camarón, al atún. Hemos estado la semana pasada un grupo de legisladores en los Estados Unidos y hemos conversado con varios congresistas de los Estados Unidos en torno a la ampliación del Sistema General de Preferencias Arancelarias, que se acaba el 31 de diciembre y que necesitamos renovarlo, porque eso significa empleo. Nosotros estamos preocupados por el empleo, por el apoyo al emprendimiento. Y mire usted, la propuesta de ley de zonas especiales de desarrollo económico, de zona franca en turismo, que planteé en campaña para Manaví y Esmeraldas, ya pasó el CAL. Va a entrar a una de las comisiones legislativas. Y ese es un tema, por ejemplo, que nos une a todos. Me parece bien. He escuchado al presidente de la República con muchísimo detenimiento el tema relativo de apoyar al país en torno al detonar el turismo en el Ecuador. A mi pregunta concreta, ¿van a apoyar el alza de 3 puntos en el impuesto a la renta, el tema del impuesto a la renta sobre aquellos que ganan más de $3.000 y básicamente el 13º? ¿Y cuál va a ser la posición de las tasas y los aranceles para las importaciones? Mire, Carlos, he sido muy claro. Yo soy muy respetuoso del bloque al cual represento, del cual soy su coordinador, el bloque de Suma. Nosotros estamos en una etapa de socialización. Mientras en el bloque no tengamos una resolución en firme, yo no puedo dar mayor criterio del que le estoy señalando. ¿Ni siquiera como posición personal? Bueno, nosotros estamos ahorita escuchando. Hoy día tendremos reunión con las cámaras de la producción, estamos conversando con el sector de los emprendedores, turismo, con los transportistas, con los artesanos. Y eso es lo que le hace falta al Ecuador. Nosotros dentro de Suma, nuestra bandera ideológica es el modelo de gobierno responsable. Y la responsabilidad siempre estará por sobre dicotomías de izquierda y de derecha. Esa siempre ha sido nuestra visión, una visión constructiva, propositiva y siempre firme en favor de los más sencillos y de los más humildes. Guillermo Celi, muchas gracias por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa y regresamos con Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, con quien vamos a conversar sobre el evento del día de ayer, Ecuador 2030, productivo y sostenible, pero también sobre estos temas que él le ha preguntado al asambleísta Guillermo Celi. ¿Cómo avanza el tema de la extensión del SGP y también sobre el tema de las tasas y los aranceles? Venimos de inmediato. Si tienes razones para dudar de lo que te decimos, solo danos un minuto. El acto de informar puede ser utilizado para hacer propaganda. Para evitar que esto ocurra, es necesario cambiar. Sabemos que merecemos tu confianza y trabajamos todos los días para ratificarla. Las palabras por sí solas no significan nada.
Hacen falta acciones para probar lo que dices. Incluir todos los puntos de vista. Respetar las diferencias. Ser autocríticos. Para nosotros, los medios públicos tienen una razón de ser. Tú. Tu derecho a la comunicación, tu derecho a la información. Por eso nuestro compromiso es informarte bien y ser útiles para ti, para tu comunidad, para nuestro país. Queremos decirte mucho más, pero el minuto ya se acaba. Este 14 de noviembre a las 8 de la noche comienza el cambio. Medios Públicos del Ecuador. Es miércoles, mitad de semana, y tu mejor opción de las mañanas la encuentras aquí, en Café TV. Y si está pensando en comprar un auto usado, le damos algunos tips para que no tenga ningún contratiempo. Y conoceremos un emprendimiento de bebidas 100% naturales a base de chocho y frutas. Y también haremos un recorrido por la biblioteca de la Universidad Central. Esto y mucho más, 8 horas 30 por Ecuador TV. Somos multiétnicos. Somos emprendedores. Somos incluyentes. Somos pluriculturales. Somos diversos. Somos luchadores. Somos una provincia. Somos Pichincha Informa, todos los jueves a las 9 horas 30 con su reprise el sábado a las 18 horas 30 por la señal de Ecuador TV. ¿Tú me traicionas por una mujer? Entre la realidad y la leyenda. Me casaría con él aunque no tuviera dinero. Una de las producciones italianas más exitosas de los últimos años. Luisa, ¿pero qué dices? Llega a Ecuador TV muy pronto. Continuamos, amigos televidentes. Ya está Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, Federación de Exportadores Ecuatorianos, ya se encuentra con nosotros. Buenos días, Daniel. Solo le hago una pregunta. Quiero partir con esta pregunta. Hay una preocupación sobre la extensión del SGP. Se está terminando, ya estamos en noviembre, el 31 de diciembre ya termina las posibilidades de haber negociado una posible extensión. ¿Qué tan factible es que se nos extienda de parte de los Estados Unidos, considerando que falta poco tiempo y considerando que hay muy pocas noticias al respecto? Gracias, Carlos. Un buen día y un buen día a todo el país. Igualmente, gracias por la invitación. Respondiendo puntualmente a esa pregunta, el SGP en Estados Unidos es un programa unilateral de preferencias arancelarias que cubre alrededor de 350, el año anterior 380 millones de dólares en exportaciones ecuatorianas cada año. Este programa es, como he mencionado, unilateral. Estados Unidos lo concede a 120 países, entre ellos el Ecuador. El programa vence el 31 de diciembre. Y tiene que aprobar el Congreso una nueva renovación. Ahora, el Congreso de Estados Unidos, ha habido ya algunos pronunciamientos de congresistas en donde ellos prevén que se va a aprobar la norma, es decir, va a haber una aprobación de una nueva prórroga del programa para los 120 países. Sin embargo, y aquí viene la parte complicada, sin embargo, es potestad del presidente de los Estados Unidos el poder revisar el cumplimiento de los requisitos para el SGP de cada uno de los países. O sea, el presidente de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, sería el que escogería cuáles son los países que se estarían beneficiando de esta extensión. Exacto, el presidente puede elegir qué país puede entrar a la lista o qué país puede salir de la lista de beneficiarios. Y Ecuador, en este caso, tiene abierto un expediente para revisar el cumplimiento de los criterios del SGP. Lo cual no es una buena noticia, evidentemente. Y eso nos obliga a nosotros como país a trabajar mucho más fuerte y a ser más cautelosos en las decisiones que se toman en materia comercial en particular. Hemos estado en este año 2 veces en los Estados Unidos, la primera vez en una misión del sector privado únicamente en el mes de abril, en donde nos reunimos ya con algunas autoridades, y hemos vuelto en el mes de septiembre junto con el ministro Pablo Campana. Nos hemos reunido igualmente con varias autoridades públicas allá, con los representantes de comercio, con congresistas y demás,
de donde hemos percibido un ambiente relativamente positivo, ¿no? Como he mencionado. Hay una buena voluntad para poder aprobar el programa, y también el de Ecuador. Sin embargo, casa adentro, el principal problema que tenemos, o el principal tema que debemos nosotros superar, está casa adentro de nuestro propio país. Y tenemos aquí dos temas los cuales debemos reforzar. El uno es, me parece que hay que hacer un esfuerzo diplomático mucho más importante, ya no solo con el ministro de Comercio, sino que necesitamos la ayuda de la Cancillería y de la Canciller. Este es un pedido que ya le hemos realizado formalmente porque se requiere de ese bagaje diplomático para poder mayor negociación. Entrar a esas relaciones. Y el segundo y más importante punto, y que se mencionó en la entrevista anterior, es la preocupación sobre la tasa aduanera anunciada. ¿La tasa que aduanera y el arancel forman parte de estos expedientes que hace mención Daniel Legarda, o dentro por lo menos del análisis del presidente Trump? Entran dentro del análisis y pueden representar un riesgo. Digo riesgo porque lamentablemente no conocemos la información sobre la normativa de la aduana para la aplicación ni de estos aranceles ni de las tasas, ¿no? Lo cual nos preocupa mucho. Hay una falta de transparencia que deja mucho que desear de las autoridades públicas que están enfrente ahí. Se lo hemos dicho al director de la aduana formalmente, informalmente, a través de conversaciones y demás, y no hemos recibido, lamentablemente, debo decirlo así, una respuesta al respecto. Y somos ciudadanos que estamos pidiendo información sobre lo que vamos a ser afectados en relación a esta tasa aduanera. Y menciono esto porque esa tasa aduanera tiene un alto riesgo de no cumplir con la normativa internacional, del concepto sobre el cual se debe establecer una tasa. ¿Por qué? La tasa pretende recaudar alrededor de $300 millones bajo la etiqueta de controlar el contrabando. Primero que nada, el contrabando no pasa por aduana, el contrabando es ilegal, no pasa por lo tanto por las instituciones, pero ellos no se lo hablan de su controla. facturación, Hablan de su facturación, que existe otros mecanismos que la aduana tiene toda la potestad, al igual que el SRI, de ir sobre eso. Lo que decía es, son 300 millones que espera recaudar la aduana sobre una tasa de servicio. ¿A qué se va a aplicar ese servicio? Es la pregunta. ¿Qué hacemos? El presupuesto total de la aduana, que está establecido para el año 2018 según la última proforma, es de cifras más, cifras menos, $20 millones. Tal vez algo más si sumamos algo de monto de inversión, aunque este año es muy bajo. Estamos hablando de $25 millones en el mejor de los casos. Lo que se pretende recaudar por tasa aduanera es de 10 a 15 veces más que el presupuesto de la aduana. Por lo tanto, con ese argumento lo que quiero decir es una tasa que es netamente recaudatoria, y esto puede ocasionar serios problemas en cuanto al cumplimiento de la normativa internacional. O sea, ¿eso es el elemento del incumplimiento de la normativa internacional? ¿Es la tasa? La tasa tiene que ser colocada en proporción a un servicio. Si es que yo tengo un servicio como, por ejemplo, la utilización del servicio del Ecuapaz, ¿no? Que es el sistema operativo de la aduana, y por eso tengo una tasa que es proporcional al cobro de este servicio. Vamos a poner un ejemplo, 10 centavos por cada declaración aduanera, ya sea de export o de import. Entonces estoy pagando por un servicio, ¿sí? Pero tiene que ser algo proporcional a esto. Ahora, en proporción, 20 millones de presupuesto de aduana versus 300 que se pretende recaudar por la tasa, sale de toda proporción. Bueno, en las cifras sale de proporción, evidentemente, pero ellos lo que argumentan es que esos 300 millones van a servir para fortalecer la seguridad en las fronteras, para poder luchar contra el contrabando y también para mejorar los sistemas de lucha contra la subfacturación. Bueno, que la aduana entonces, y que el director de la aduana y las autoridades del Frente Económico entonces muestren las cifras al público en general, a la ciudadanía. ¿Cuánto cuesta mantener un policía aduanero, que son especializados, es cierto? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto nos va a costar aumentar eso? ¿Y cuánto se van a aumentar? ¿No? Y que lo muestre, porque estamos hablando de $300 millones que fácilmente puede representar. O sea, la duda es si realmente va a servir para ese servicio o va para servir para alimentar el presupuesto del Estado y para financiar el gasto corriente. Bajo nuestra perspectiva, lamentablemente, esa medida, al igual que las que están planteadas en el proyecto de ley que entró a la Asamblea la semana anterior, tienen un enfoque fiscalista muy extremo. Ahora, el presidente de la República dijo ayer en el evento de Ecuador 2030 productivo y sostenible dos cosas. Dijo, entiéndanme que yo no puedo arriesgar el país. El próximo año tenemos que pagar $10.000 millones y dijo, vamos despacito.
en alusión a la canción. Cómo se baila despacito ya es otro tema. Ya Sofía Montoya ya está preparándose. Pero también dijo algo que es importante. Dijo yo mismo, estoy citando al presidente de la República, yo mismo estoy considerando 2 temas dentro del proyecto que he enviado para reconsiderarlo. Pero también les quiero decir que ya el tema, ustedes tienen la oportunidad también de que cualquier corrección se lo haga a nivel de la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Eso les da esperanza al sector exportador, al sector productivo? Coincido mucho con ese criterio, resaltar ese criterio, ¿Con el Carlos, tema de lo que ha mencionado el presidente? Los dos por la canción y el otro más bien por el tema. En la Asamblea hay una oportunidad hoy día, y este es un llamado en realidad a la Asamblea, en este caso desde el sector productivo que yo represento, el sector exportador, para poder revisar algunas normativas. Me parece que hay una oportunidad y un espacio para poder hacerlo. El mismo presidente está haciendo referencia a que las medidas tienen un enfoque fiscal. ¿Por qué? Sí, lo reconoció ayer. Porque habla de la mesa servida que no ha quedado, con lo cual estamos de acuerdo. Lamentablemente el manejo económico ha dejado mucho que desear. La pregunta del millón es ¿por qué las mismas autoridades económicas siguen al frente de esa dirección si sabemos que esas autoridades económicas son las que han generado el problema en el que estamos hoy día? Eso la ciudadanía no entiende, nosotros tampoco comprendemos. Me parece que ahí hay que hacer alguna revisión, evidentemente. Y hay una oportunidad en la Asamblea. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a la continuidad del Frente Económico? En cuanto a la política económica que se ha seguido enfrente, ¿no? Si es que eso requiere de la revisión de las autoridades, esa ya es decisión del presidente de la República, evidentemente. Pero nosotros creemos que debe haber una revisión de los criterios bajo los cuales se ha manejado la economía. Esta reforma tributaria, insisto, y las medidas de la tasa aduanera tienen un gran enfoque fiscalista. Y en el caso de la tasa aduanera va a poner en serio riesgo al acceso a mercado de las exportaciones por las razones que he explicado. Insisto, a pesar de que ha habido una fuerte limitación en la información, lo cual hacemos un llamado de atención muy importante a las autoridades, de lo que hemos conocido nos sirve bastante para poder advertir de que existe un alto riesgo de que esas medidas vayan a afectar las exportaciones a través de 2 vías. Uno, el aumento de costos. Porque recordemos, los exportadores también importan, sobre todo el sector no tradicional. Vamos a poner ejemplos. Los productores de línea blanca, los productores del sector de madera, los productores de textil, etcétera. La industria en general, aunque también los tradicionales, también importan productos, claro, ¿no? Porque algunos no se fabrican así, materias primas y demás. Por concepto, la tasa aduanera se debe aplicar a todo el universo arancelario. No se puede excluir a ninguno. Por lo tanto, no se puede excluir tampoco a materias primas, insumos y bienes de capital. No, la aduana nos ha dicho que la tasa será aplicada de una tasa más baja ahí. Eso primero ya es discrecional. No sabemos exactamente por qué ni cómo se va a hacer más baja. Pero de todas maneras, aún siendo bajo el costo, va a afectar en un incremento de costos para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital. Eso equivale a pérdida de competitividad para el sector exportador. Primera afectación. Y la segunda y más grave a la que ya me he referido es esta tasa lo que va a generar es serias dudas sobre el cumplimiento de la normativa internacional. Ecuador tiene compromisos en el marco de la OMC, Comunidad Andina, acuerdo con la Unión Europea y el SGP al que me referí. Hay varias cosas, y ya voy terminando, hay varias cosas que serían preocupantes y que tendrían una incidencia en la producción y en la industria nacional. Y voy a poner algunos ejemplos, pero antes de poner ese ejemplo, quiero preguntar lo siguiente. Es decir, el proyecto de ley es de carácter urgente. ¿Puede aprobarse ese proyecto de ley sin tener desbrozada la explicación de la aplicación y de la sustentabilidad de esa aplicación en términos de tasa y aranceles? Porque la Asamblea puede aprobarlo, pero si no se ponen de acuerdo, en 30 días pasa por Ministerio de la Ley. Y se puede aprobar no teniendo toda la argumentación específica de la aplicabilidad. Bueno, recordemos que el proyecto de ley va por canal separado frente a la tasa aduanera como tal. O sea, que eso se puede manejar por decreto. La tasa aduanera lo maneja directamente la aduana. Y por eso he hecho un énfasis importante en la falta de información por parte del director de la aduana. Claro. ¿No? A quien hemos pedido formal e informalmente la solicitud sobre la información, y no solo a él, a las autoridades económicas en general. Pero insisto, nosotros hemos pedido revisar esta información para poder establecer criterios. En un diálogo formal, el presidente habla de diálogo, yo creo que su equipo económico debería responder a ese diálogo. Lamentablemente no hemos visto que ese equipo económico esté respondiendo a esa política de diálogo. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que quiero poner? Se está manejando, y voy a poner el tema de la línea de los líneas blancas, por ejemplo.
Se está manejando desde el Ministerio de Ambiente toda la política pública en relación al tema de recolección, destrucción de productos eléctricos y electrónicos. Eso significa recolección y destrucción. Eso significa incorporación de nuevos elementos y rubros y eso incrementa los costos de los productos, evidentemente. Ahí también hay otro debate sobre el tema, porque los porcentajes de cálculo sobre recolección y destrucción están sobre las importaciones y no sobre la comercialización. Entonces, ahí hay un debate. Pero si a eso se suman las tasas y aranceles, incrementa aún más el costo, lo cual significa que un incremento de costos de esas naturalezas, porque habría que verlo de forma integral, se traslada al consumidor. Se traslada al consumidor en el caso del mercado interno, que se puede hacer algún ajuste que va a terminar en inflación en algunos casos. Pero lo más grave es en exportaciones, porque recordemos que en exportaciones ya tenemos una situación bastante afectada de competitividad y competimos, como dice su término, con otros países como Perú, como Colombia, que tienen costos mucho más bajos. Y aquí una cifra, Carlos. En la Federación de Exportadores hicimos un estudio sobre cómo ha afectado el incremento de costos a la competitividad. Y lo que pudimos obtener en cifras medidas desde el año 2012 al año 2014, 2015, todavía no podíamos medir 2016, no había información, pero en ese periodo de tiempo pudimos determinar que a las empresas exportadoras, solamente a las empresas exportadoras, hablo de agrícolas, industriales, agroindustriales, etcétera, el incremento por costos en ese periodo de tiempo fue de alrededor de $600 millones. 600 millones de dólares en todos esos años. Estamos hablando que la tasa aduanera va a incrementar $300 millones de recaudación. Una parte de esos $300 millones va a ir al costo de las empresas, directamente a través de las empresas exportadoras que importan o indirectamente a través de un proveedor. Y en contraste, entre los años 2014 y 2015, o 2015 y 2016, perdón, el sector exportador recibió muchos menos ingresos por concepto de sus ventas externas, debido a que hubo una variación en precios importantes, bajaron un poco los precios, además hubo un incremento de costos. $1.500 millones acumulados en 2 años de reducción de ingresos versus $600 millones de incremento de costos internos de producción. Estamos hablando de una pérdida muy fuerte de productividad. El año 2016 debe haber habido un comportamiento muy similar, y en este año probablemente con menos impacto, pero de todas maneras algo similar. Recordemos que hubo una aplicación de una salvaguardia que también genera un incremento de costos. El próximo año, bajo estas medidas, vamos a tener nuevamente una afectación. ¿En qué medida? Lamentablemente no tenemos la información para saber, pero va a haber una afectación y lo más grave, el acceso a mercados se va a ver en riesgo. Gracias, Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, por la explicación. Nosotros volvemos luego de una pausa ya con Enrique Santos para hablar sobre el proyecto o la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Venimos de inmediato. Si tienes razones para dudar de lo que te decimos, solo danos 1 minuto. El acto de informar puede ser utilizado para hacer propaganda. Para evitar que esto ocurra, es necesario cambiar. Sabemos que merecemos tu confianza y trabajamos todos los días para ratificarla. Las palabras por sí solas no significan nada. Hacen falta acciones para probar lo que dices. Incluir todos los puntos de vista. Respetar las diferencias. Ser autocríticos. Para nosotros, los medios públicos tienen una razón de ser. Tú. Tu derecho a la comunicación, tu derecho a la información. Por eso nuestro compromiso es informarte bien y ser útiles para ti, para tu comunidad, para nuestro país. Queremos decirte mucho más, pero el minuto ya se acaba. Este 14 de noviembre a las 8 de la noche, comienza el cambio. Medios Públicos del Ecuador.
Bueno, continuamos, amigos televidentes. Como lo había anunciado, está Enrique Santos, presidente del Consejo de Educación Superior, para hablar sobre la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Educación Superior. ¿Cuáles son las líneas bases, Enrique Santos? Bienvenido y buenos días. ¿Cuáles son las líneas bases para esta reforma a la Ley Orgánica de la Educación Superior, considerando que la educación superior debe estar conectada con una visión de desarrollo, con las necesidades que debe satisfacer la sociedad ecuatoriana en términos de producción, en términos de crecimiento económico, pero sobre todo en términos de una visión también de desarrollo social? Enrique Santos, bienvenido. Carlos, un gusto y buenos días para usted y toda la audiencia. Efectivamente, debemos partir del hecho de que tenemos una Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, para hacerlo más rápido, que tiene ya 7 años de aplicación. En términos generales, nosotros creemos que la ley ha dado resultados positivos, eso hay que destacarlo. Hubo una depuración del sistema, se eliminaron las universidades garaje, el sistema está acreditado, la brújula de todas las universidades, de toda universidad ecuatoriana es la calidad, está absolutamente claro. En ese sentido, Enrique, ¿se descarta que se puedan reincorporar estas universidades de garaje que se depuraron? Porque corrió ese rumor, sobre todo en las redes sociales, como un poco diciendo, bueno, todo lo anterior es malo, entonces por tanto retornemos a las universidades garaje, y no creo que todo lo anterior sea malo, entre paréntesis, pero en todo caso se descarta se descarta, inclusive tuvimos un pronunciamiento conjunto con el otro consejo, el SEACES, el de acreditación y aseguramiento de calidad, y con la participación de la CENESID, que es la secretaría con rango de ministerio responsable de la política gubernamental de educación superior, y las 3 organizaciones establecimos muy claramente que no existe esa posibilidad legalmente hablando. Ok, entonces volvamos a las líneas que son importantes. Depuración, acreditación, la brújula como un elemento de calidad, tenemos un proceso en marcha, ¿no es cierto?, de desarrollo de investigación, de publicaciones, pero evidentemente hay cosas que tienen que ser mejoradas. ¿Cómo cuáles? Yo diría que un tema central en el cual veo que hay coincidencia de distintos actores, porque no hay una sola propuesta, Carlos, es evidente. Hay una propuesta en la Asamblea, hay varias propuestas en la Asamblea, hay propuestas de grupos de rectores. Nosotros como CES tenemos una propuesta, tenemos además una propuesta conjunta que presentamos en la Asamblea como CES, SEACES y CENESID. Pero nos parece que el elemento central de la reforma que se va a hacer es, y permíteme usar una palabra técnica para explicar enseguida, es garantizarle permeabilidad al sistema. ¿Qué significa permeabilidad? Hoy día, el estudiante que termina su 6º año, ¿no es cierto?, o su 3er año de bachillerato, está en la alternativa de o ingresa a la universidad o ingresa a un instituto, si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Si ingresa a la universidad, sigue una ruta que termina una licenciatura, un título de arquitecto, un título de ingeniero, y luego puedo seguir una especialización profesional, una maestría y un doctorado. El chico o la chica, la persona que entra en la ruta de la educación técnica y tecnológica, conservatorios, institutos de arte, se saca el título de tecnólogo, de técnico, luego el de tecnólogo, y prácticamente queda ahí cortado. Para poder pasar a la otra ruta tiene que hacer homologación, tiene que casi regresar al primer año. Es decir, ese problema no es permeable, no hay permeabilidad de un nivel al otro. ¿Y cómo logras esa migración? ¿O cómo logras ese relacionamiento? Primero, modificando la lógica de la educación técnica y tecnológica. Inclusive hasta los términos estamos discutiéndolo con CENESID y con SEACES, esperamos discutirlo también con la Asamblea, debería modificarse. Es decir, debemos entender que hay una formación tecnológica de varios tipos, de varias intensidades, que deben conducir o que pueden conducir a una especialización de posgrado, pero específicamente tecnológica. Que no necesariamente es una maestría no es una maestría universitaria, exactamente. Es decir, yo termino mi título, ¿no es cierto?, mi carrera de tecnólogo, paso a una especialización tecnológica, porque el tecnólogo lo que aprende es el hacer, ¿no? El hacerlo pero con experticia, diferente del universitario que aprende a diseñar. Y de esa especialización
puedo pasar inclusive a una maestría tecnológica. Esto es un sistema que no lo estamos inventando. Ahora, pero el Ecuador está preparado para eso. ¿Tenemos la estructura, no hablo de física, sino académica para eso? Yo creo que sí, hay que optimizar. Hay un proceso que viene desde el anterior gobierno y que yo entiendo se está retomando, modificando, adecuando en el gobierno actual, que es lo que se llamó antes la reconversión de los institutos. Ahora, pero ¿para qué sirven las leyes si no se cumplen, mi querido Enrique? Porque, a ver, la otra vez estaba escuchando una entrevista que le hizo Diario El Telégrafo al doctor César Pacimiño y hablaba que las universidades no están cumpliendo con el porcentaje que por ley o por norma tienen que cumplir en términos de investigación. Ninguna de las universidades. Entonces, si las leyes se hacen para que no se cumplan, ¿dónde está el objetivo o el propósito de ser de la ley? ¿Dónde están las sanciones para aquellos que no cumplen la ley? Yo creo que las metas que nos ponemos en las leyes, yo personalmente no soy muy partidario de poner cifras exactas, pero si las existen, yo entiendo que esas metas son horizontes de cumplimiento. Pero es que la ley no marca un horizonte, a no ser que se establezca el horizonte. Debe estar marcado el horizonte. La ley dice 6%. Debe estar marcado el horizonte. Es decir... O sea, ¿pero está marcado ahora o no está marcado? Deberíamos corregirlo. ¿Y qué tiempo debería cumplirse entonces? Porque si no, yo creo que en las universidades hay un elemento importante. Estamos planteando, y hay consenso también, la eliminación de esta tipología de universidades. Mire, en la ley del 2010 se hablaba de universidades de docencia, de investigación y unas de educación continua que desaparecieron en la reforma del año pasado. Pero se decía que las universidades de docencia con investigación eran las únicas que podían dar doctorado. Y en el reglamento se ponía que debía tener un 70% de doctores. En 7 años no hay una sola universidad en ese tipo. Es decir, todas las universidades deben ser de docencia con investigación y por lo tanto tenemos que hacer una modificación muy precisa, yo creo en el 6%, y poner un año horizonte. Tenemos que manejar los datos. O sea, un N tiempo de horizonte. Un N tiempo, y no para de aquí a 20 años. Es decir, recuerden los 7 años para obtener el doctorado, ya pasaron, ya se cumplieron, ¿no es cierto? Estamos siempre lidiando con los tiempos y es necesario meter un poco de presión. Esas distorsiones que dice Enrique Santos que está en la ley, ¿en esta propuesta de reforma se lo contempla? Yo creo que nosotros debemos incluir una precisión en los plazos. Por ejemplo, el tema del plazo para obtener... Consensuado, por supuesto. Nosotros... no creemos, yo retomo las palabras, yo estuve presente cuando el presidente Moreno habló con las universidades en la ESPOL en Guayaquil antes de ser presidente, y él dijo claramente, todos los cambios de las universidades se hacen con las universidades, entonces tiene que ser consensuado, tiene que ser trabajado con ellas. Tenemos datos, afortunadamente es uno de los logros del sistema, un sistema de información bastante preciso que lo maneja la CENESID, con bastante datos, entonces sabemos cuánto está cada universidad gastando y podemos determinar una meta realista. Una de las principales preocupaciones de los estudiantes y de padres de familia era el acceso a la universidad, no tanto por entrar a la universidad, sino por la carrera que se quería escoger. Hubo una gran polémica en relación a ese tema. ¿Se está considerando ese tema en esta propuesta de reforma o eso simplemente es metodológico y reglamentario? Yo creo que eso es un tema metodológico y reglamentario. Siempre hemos sido de la propuesta que la Ley Orgánica de Educación Superior sea lo menos reglamentaria posible. Es decir, definir quiénes son los organismos competentes, cuáles son los objetivos generales, cuáles son los procedimientos genéricos. En este caso concreto, por ejemplo, sería un error poner en la LOES cómo el estudiante puede proceder a ingresar a una carrera. Personalmente, esa es una opinión mía, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el manejo de la propuesta de que cada estudiante pueda escoger la carrera que quiere. ¿Por qué? Porque eso no es posible. No es posible primero por un problema de cupos. Por ejemplo, la carrera de medicina... ¿No es coartar el derecho a la libertad de selección de tu carrera? Sí, lo que pasa es que es un tema también de eficiencia social. Es decir, si yo tengo, voy a dar datos, si yo tengo 300 cupos o 600 cupos, como la Universidad Central, ¿no es cierto?, para medicina, ¿por qué 600 cupos? Porque tengo profesores para 600 estudiantes, aulas para 600 estudiantes, laboratorios para 600 estudiantes. Es decir, si tengo esos cupos, ¿no es cierto?, no puedo abrir más. Si abro más, ¿pero es un problema de eficiencia social o es un problema de eficiencia de la política de educación superior en términos de cobertura? Yo creo que no es un problema de eficiencia de la política de educación superior porque voy a partir de un principio de la economía. Los recursos siempre son finitos. Imagínense,
El costo de un estudiante de medicina por año está sobre los 2.000, no tengo la cifra actualizada, pero debe estar cerca de los $3.000. Usted multiplique 3.000, ¿no es cierto?, por 1.000 estudiantes al año. Estamos hablando de 3 millones por año. O sea, la libertad se basa en el presupuesto. La libertad, como todo proceso... La libertad se basa en el presupuesto. ¿Está consciente, Enrique Santos, lo que me está diciendo? Mire, la libertad se ata a un conjunto de condiciones materiales que no dependen exclusivamente de mi voluntad. Eso es un postulado que lo tiene hecho la filosofía desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está aquello que el ser humano está por encima del recurso económico del capital? Bueno, pero está condicionado por el recurso. Está por encima en términos de metas, es decir, tenemos que plantearnos cómo el ser humano puede trascender las condiciones materiales que le constriñen. Tenemos que tener políticas que apunten a crear condiciones para tener más estudiantes en el sistema, pero sería absolutamente, disculpe, de mi lado demagógico decir no hay ninguna afectación del tema. ¿Qué otro tema se considera en la reforma? Bueno, nosotros insistimos en el tema de fortalecer la inclusión, lo que estábamos hablando, es decir, ver maneras de poder aumentar los cupos universitarios. Hay un debate que no va a estar en la LOE, es que hay que hacerlo con el gobierno, hay que hacerlo con el Estado, es la sostenibilidad del sistema. La universidad tiene un fondo, a eso me refería con las restricciones económicas. Ese fondo, que es el FOPEDUPO, viene de las recaudaciones tributarias. Por lo tanto, si las recaudaciones tributarias se incrementan, aumenta el fondo para las universidades y se distribuye en función de algunos factores. Pero si no logramos salir de ese fondo, o sea, si no estamos dependientes, supeditados únicamente a ese fondo, los problemas que usted plantea de inclusión no se van a poder superar. Y con esto termino, Enrique Santos. Hace unos 5, 6 y a lo mejor hasta 7 años tuve la oportunidad de hacer seguimiento al tema de la intervención de la Universidad de Guayaquil. ¿Cómo va? Porque hasta ahora veo sanciones, o por lo menos conocido, a lo mejor hay y yo no estoy enterado. Hasta ahora veo debidos procesos en marcha. Hasta ahora veo sentencias sobre las irregularidades y los malos manejos que se dijo en ese momento. Y los grandes perjudicados siempre fueron los estudiantes. Y la Universidad de Guayaquil es prácticamente una mini ciudad. 40.000 estudiantes, y que no es más en este momento. 50.000 estudiantes en el momento. ¿Por qué el irrespeto y el maltrato a la Universidad de Guayaquil? Una universidad que lleva el nombre de mi ciudad. Yo quiero expresar una inconformidad personal. Mire, a veces el sistema judicial, con la autonomía y respeto que obviamente debe tener de parte de un funcionario como yo, toma demasiada participación en procesos académicos. Hay acciones de protección a favor de que un profesor gane un concurso, que se le permita a un estudiante tomar una tercera matrícula. Estoy hablando de casos reales. Y eso es deplorable. Pero hay situaciones como las que usted menciona, temas que han sido presentados, como lo he dicho varias veces, en Fiscalía. Decenas de denuncias que reposan en Fiscalía que no se les da trámite. No quiero señalar responsables, solo quiero señalar el hecho. Pero el responsable es la Fiscalía. No sé qué nivel de la Fiscalía se lo maneja. No, pero la Fiscalía es una institución, independientemente de la instancia. No existe absolutamente ningún proceso de los que fueron ingresados en su momento. Pero eso es la parte de la judicialización. Claro. Pero vamos, la intervención dejó mucho que desear, Enrique Santos. Los temas administrativos. Dejó mucho que desear la intervención. Nosotros tenemos este rato... No reconocer un problema es agrandar. Sí, nosotros tenemos este rato un problema que hay una propuesta en la LOE, vale la pena indicarlo, que hay que analizarla. El gran problema de las intervenciones era que se generaba una dualidad de poderes y eso retrasaba los procesos de intervención. Tenemos un problema en Loja, una confrontación que hubo y que esperamos se esté superando entre la Comisión de Intervención y el rector. Nosotros creemos que la ley debe ser más clara. O eliminamos la figura de la intervención, yo al menos no estoy de acuerdo con eso, o fortalecemos la intervención dando la posibilidad de que las autoridades puedan ser suspendidas mientras hay una intervención. Bueno, y poner personas que cumplan un perfil adecuado para realizar una intervención. Claro, el perfil yo creo que es un tema subsanable. Para mí el tema fundamental es el conflicto hasta normativo que se da entre los y los CEP, en varios casos que hemos tenido problemas tsunamis por este lío. Enrique Santos, muchas gracias. Carlos. Y por cierto, que gane Melec. Que gane Melec hoy noche. Hacemos una pausa. ¿Inti Quevedo ya está acá? Sí. Venimos con la subsecretaria nacional de Vigilancia y de Salud Pública, Inti Quevedo, para hablar sobre este tema de las acciones para combatir la presencia de alcohol adulterado.
de parte del Ministerio de Salud Pública, que por cierto, no solo es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, aquí tiene que entrar también el tema de la seguridad, el Ministerio del Interior, tiene que ser una política articulada y también, por Dios, por favor, los gobiernos autónomos descentralizados. Venimos de inmediato. Es con carne, mejor. Delicioso. La mezcla del gusanito con la hormiga, eso está bueno. Wow. Próxima parada gastronómico y turístico. De lunes a viernes 11:30. Los protagonistas de la política nacional son noticia y responden a las inquietudes de la ciudadanía. ¿Cuál es su criterio? Quería saber si la reforma... ¿Y cómo sortear el... Frente a los medios, todos los miércoles 20:30. Inti Quevedo, su secretaria nacional de Vigilancia y Salud Pública, se encuentra con nosotros. ¿Cuáles van a, y entro directamente al tema por efectos de tiempo, cuáles van a ser las acciones que va a emprender o que ya está emprendiendo el Ministerio de Salud Pública en relación a la presencia de este licor adulterado? Buenos días, Carlos. Buenos días. Efectivamente, el Sistema Nacional de Salud, liderado por el Ministerio de Salud, ha respondido de manera articulada precisamente a este hecho en el que estamos suscitando las últimas semanas, ¿no? En nuestros hospitales, en el Sistema Nacional de Salud, tanto en los públicos y en los privados, hemos atendido a 94 casos sospechosos de intoxicación por el metanol, de los cuales tenemos efectivamente 35 casos positivos y 45 negativos. Lamentablemente tenemos 17 fallecidos, de los cuales... 17 de 94, un índice alto. 17 fallecidos y toda la red de establecimientos públicos y privados están activados. Tenemos un sistema de vigilancia, estamos efectivamente notificando los casos y revisando, ¿no? El sistema de salud está respondiendo de la manera más articulada, pero también estamos articulados con las autoridades de control. A eso voy, porque a ver, se está atendiendo a esta persona. Lamentablemente ya hay fallecidos. Es un indicador tremendamente importante en relación al número de atenciones. Pero aquí el tema es conversar e investigar, acercarse a los ciudadanos que todavía están con vida y que se han acercado para obtener información dónde los han comprado. Así es. Efectivamente, es lo que estamos haciendo. Nos hemos articulado con Ministerio del Interior, con Policía Nacional. Nosotros hemos entregado toda la información. Estamos en mesas permanentes, en las mesas técnicas, en todo lo que es la estructura de gestión de riesgos, en donde cruzamos información. El Ministerio del Interior, Policía Nacional, Fiscalía, ARCSA como ente de control, obtienen la información de los pacientes que han sido ingresados para poder actuar y cortar la cadena de distribución. Ahora, esa cadena de distribución, ¿dónde se está dando? Porque se supone que hay locales comerciales que deben vender el licor, es decir, con las debidas y correspondientes autorizaciones y registros correspondientes. Así es. ¿Eso significa que son ciertos locales comerciales los que están vendiendo ese licor adulterado o estamos hablando que los ciudadanos los están comprando en cualquier parte? Existen, de la información que nos proporcionan las autoridades de control, existen, entiendo, los dos casos. Hay casos donde hay lugares que son certificados para expendio de licor y que lamentablemente han tenido este licor adulterado, pero hay otros lugares en los que no, en que no son lugares de expendio, que son casas, ¿no? Los dos temas son delicados. Así es. Los y dos efectivamente temas son las autoridades de control han tenido esta información, han hecho ya algunas obtención, han requisado ya algunas cantidades importantes de licor adulterado. Esto ha hecho que en el feriado, por ejemplo, que era un momento que nos preocupaba a las autoridades, pero que no habíamos tenido ningún fallecido. Ahora, la pregunta pasa por lo siguiente. ¿Dónde se está comprando más este licor adulterado? ¿En las casas o en ciertos locales?
esa información exacta la tendrían las autoridades de control. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que las recomendaciones a la ciudadanía, ¿no? Es muy importante, si bien el sistema de salud tiene la responsabilidad de atender estos casos de manera precisa y oportuna, las autoridades de control efectivamente tienen la responsabilidad y la obligación de hacer el control, pero la ciudadanía es muy importante. Y los gobiernos autónomos descentralizados. Así los es. municipios no se pueden salir de esto, por Dios, son la instancia de gobierno más cercana a la ciudadanía. Ahora, el licor es la droga legalmente y socialmente aceptada. Eso hace que se demande el licor. Y la gente no discute el gran impacto que tiene en la vida del ser humano esto, lamentablemente, porque como es legal y es socialmente aceptado, ¿cuál es la política pública para poder disminuir estos impactos, el consumo? Sí, efectivamente. El Ministerio de Salud, dentro de sus líneas estratégicas de promoción de la salud, lo que promueve efectivamente la disminución del consumo del alcohol, pero también la promoción de actividades saludables, ¿no? No es necesario el consumo de alcohol para divertirse en una reunión social, y ese es el mensaje. A través de nuestras ferias, a través de nuestras actividades en los establecimientos de salud, tenemos una serie de actividades que hacemos en los centros de atención primaria. ¿Están conscientes que mientras hacen eso no tienen mucha amplificación y por tanto no llegan en la profundidad? Sí, es complicado, ¿no? O sea, todo pasa por presupuesto, me va a decir. No solamente eso, sino que si bien el Ministerio de Salud y la Autoridad Sanitaria tienen ciertas responsabilidades, pero es un tema social, ¿no? Es un tema yo sé que es un tema social, pero ¿por qué no utilizar, por ejemplo, las redes sociales, que son más baratas que los medios tradicionales, como para tener una mejor amplificación de la campaña? Que sí las usamos. Pero no con la amplificación correspondiente. Bueno, eso podremos revisar, pero en todo caso, la Autoridad Sanitaria, el Ministerio de Salud, emprende no solo por el tema de la intoxicación del metanol, que es una consecuencia del consumo y abuso del alcohol, sino efectivamente el consumo problemático también. Entonces, en ese sentido, el llamado a la ciudadanía es efectivamente a que si se va a consumir licor, se lo haga sabiendo cuál es su procedencia, sabiendo cuál es su registro sanitario, sabiendo cuál es el establecimiento que lo expende. Iti Quevedo, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hemos terminado por el día de hoy y soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo. Yo los espero el día de mañana, como siempre, a las 7 de la mañana, pero las noticias comienzan antes de las 7 de la mañana con Sofía Montoya. Aquí le doy el paso, por cierto, quien ya está practicando Despacito. Un fuerte abrazo. Estamos de regreso y con buenas noticias. Ecuador, tu lugar en el mundo es la iniciativa a través de la cual el Ministerio de Turismo, junto a proveedores de servicios en todo el país, buscan generar que los ecuatorianos recorramos todos los destinos a precios accesibles. Para el lanzamiento de la denominada Gran Feria del Turismo se nombró como embajadora Nicky Jam, artista que hace poco grabó el video de la canción Si tú la ves en distintos escenarios del Ecuador. Y si tú la ves. La canción es una de las canciones más solicitadas en YouTube, más de 100 millones de visitas, o sea que fue algo increíble en todo el sentido de la palabra. La gente vio qué hermoso es el país en el mundo entero. Mucha gente me decía, Nicky, yo no sabía que Ecuador tenía tantos lugares tan hermosos, y le digo, hermano, y si tú la ves. Esta iniciativa es el resultado del esfuerzo de todos los sectores que involucra el turismo. Trabajar por la dinamización del turismo nacional, utilizar nuestra infraestructura, que nuestros hoteles eleven sus ocupaciones, que las divisas se queden en el país, pero tiene además una labor de fondo y una finalidad muy profunda: hacer que el ecuatoriano conozca su país. También Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional Toda una Vida, dijo que fomentar el turismo es la vía para erradicar la pobreza. Y es que solo en lo que va del año, el movimiento económico en esta área supera los 390 millones de dólares. El turismo es una fuente inagotable tanto a nivel económico como a nivel humano, porque tiene esa virtud única de conectar directamente a pueblos y sociedades. Es una propuesta que todo ecuatoriano debe llevar con orgullo a todo lado, ese tesoro que es nuestro país.
El objetivo es ofrecer paquetes al alcance de todos los ecuatorianos. El uno es una cuponera hotelera, 4 noches de hotel incluyendo desayuno, todos los impuestos, desde $89 por persona. También los servicios de transporte terrestre y aéreo se suman a la oferta. El precio más bajo es de $169 en el Ecuador continental, que incluye una noche de desayuno, el pasaje aéreo ida y vuelta. Todas estas posibilidades estarán disponibles en el sitio www.tulugarenelmundo.es. Entonces, ¿qué espera para escoger su destino? Sofía Montoya, Ecuador TV. 8:04 y por iniciativa del empresariado privado se presentó la estrategia Ecuador 2030 productivo y sostenible, la cual busca delinear y concretar acciones para un país de oportunidades que fomente la innovación y el emprendimiento. Este evento marcó el inicio del diseño de una agenda productiva enmarcada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Se sustenta además en los retos que impondrá al país y al mundo la denominada Cuarta Revolución Industrial. La estrategia Ecuador 2030 productivo y sostenible tiene como paraguas 3 principios básicos: transparencia, conciencia social y libertad. No creo que estamos lejos, creo que es el principio de un gran cambio, es el principio de una transformación en la manera que pensamos. Por eso es importante la difusión, es importante entender esos conceptos. Estamos comprometidos con el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. De esa manera hemos trabajado el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. A partir de ahora, gremios productivos, universidades, empresarios y entidades públicas pueden presentar sus aportes respecto a cómo Ecuador debe consolidarse al 2030 y cómo desde la política pública se pueden fortalecer iniciativas que propicien la innovación y el emprendimiento. El diseño de esta agenda productiva tiene el apoyo del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts de los Estados Unidos. Nelson Baldeón, su representante en Ecuador, se refiere a la manera sobre cómo el país puede sortear obstáculos y ser un referente regional. Y eso vamos a tratar de ayudar al país justamente para que en estos momentos de cambios disruptivos de tecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, podamos crear y meternos en esa ola para crear una economía más competitiva. Otra organización que respalda esta iniciativa privada es la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Bueno, nosotros ya estamos apoyando a las organizaciones empresariales en el diseño de estrategias para el desarrollo productivo que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. La meta, de acuerdo a los ejecutores de esta agenda productiva, es que en abril del próximo año se conozca el camino a transitar para que nuestro país sea productivo y sostenible. Javier Ceballos, Ecuador TV. 8:06. Cada 7 de noviembre se celebra el Día del Artesano Ecuatoriano. La ciudad de Chimbo, en la provincia de Bolívar, es reconocida por ser cuna de artesanos y que ha visto nacer a una generación de amantes del arte. Trabajar con bronce para darle forma y así crear estas pailas es lo que con mucha destreza y dedicación realiza don Manuel Pinos, una profesión que de a poco va desapareciendo. Aquí en Chimbo es el único que realiza este trabajo. Nos sorprende ver que sin ayuda de maquinaria alguna, todo lo hace con sus manos, pues manifiesta que este es un laborioso y sacrificado trabajo. ¿Para qué normalmente se usan las pailas? Para cocinar el dulce, la panela, para hacer la fritada. Pero no solo se hacen pailas. Además, con el residuo del cobre, realizan una variedad de artesanías que tienen otras funciones. Rodrigo, su hijo, quien a pesar de haber estudiado Bellas Artes, dice además admirar y gustarle mucho el trabajo de su padre. Es un trabajo muy bonito también este. ¿Qué tiempo ya lleva ayudándolo a él? Unos 20 años, ¿no? Sí, unos 20 años, sí. Su tiempo lo divide adecuadamente para poder realizar las dos cosas que lo apasionan, las pailas y las pinturas. La mayoría son acrílicos lo que se utiliza. ¿Y qué tiempo se demora en hacer un cuadrito de eso? A veces cuando se está medio con ánimo de hacer unos 20 minutos. Y ahora volvemos con estos artistas, pues esta vez conoceremos a quién confecciona estos instrumentos, que en el ambiente popular chimbeño son muy utilizados. Don Luis, en su acogedor taller y con sus hábiles manos, le va dando forma a esta guitarra. Lleva ya 60 años dedicado a la ebanistería, y como parece una costumbre, siempre hay un familiar que participa. En este caso, su esposa es su oficial, quien con amor lo acompaña en su diario trabajo. ¿Qué tipo de madera? Este es pino extranjero.
Este es de una madera, esta madera es de aquí, pero es el chicharrón que se le dice. Este es cedro. De aquí las guitarras salen con un buen acabado. Además nos supo demostrar que no solo sabe hacer guitarras, sino que es muy diestro entonándolas. Miguel Rivadeneira, Ecuador TV. Ahí está fallando. Y así como en Cotopaxi, en cada rincón del país hay artesanos que realizan su labor con mucho cariño y con mucha entrega. Vamos a seguir revisando información. Les contamos que la Comisión de Tránsito del Ecuador inauguró la Semana de la Seguridad Vial, que se desarrollará hasta el 12 de noviembre a nivel nacional. El objetivo de la serie de actividades programadas es llegar a la conciencia ciudadana sobre el respeto a las leyes de tránsito. En todo el territorio nacional, la Comisión de Tránsito inaugura la Semana de Seguridad Vial. Con la finalidad de prevenir los accidentes de tránsito, disminuir a cero. Yo quiera que eso se pueda dar. El objetivo es que los ciudadanos se involucren y participen de cada una de las actividades promovidas por la institución. Vamos a tener foros, vamos a tener charlas, vamos a tener activaciones, vamos a tener casas abiertas, vamos a tener un desfile, vamos a tener caravanas. Durante la jornada de inauguración se dio a conocer a través de los diferentes stands el trabajo de las unidades especializadas. El personal de educación vial mostró las actividades lúdicas que se ejecutan en las diferentes instituciones educativas. Les invitamos a toda la ciudadanía para que participe de estos eventos. Recordar siempre que los accidentes de tránsito se dan por imprudencia, impericia y inobservancia de las leyes y reglamentos. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil se inauguró la campaña de atención integral en salud a personas privadas de la libertad. Al momento, el 60% de los centros penitenciarios accedieron a este registro. Una tarea interinstitucional que se ejecuta a nivel nacional y ahora acoge a la población de PPLs de Guayaquil. Es así como el Ministerio de Salud oferta este servicio gratuito que se mantiene incluso al salir del centro penitenciario para continuar con tratamientos médicos de cualquier enfermedad. Estamos arrancando con una campaña para poder hacer detección de personas que estén padeciendo de VIH y así puedan recibir los antirretrovirales proporcionados por el Ministerio de Salud. Pierden su libertad, no pierden sus derechos humanos. Por eso nuestro deber no solamente de procurar estén en condiciones adecuadas, pero también que los problemas de salud puedan ser detectados y atendidos oportunamente. Las personas privadas de la libertad viven bajo la influencia de determinantes sociales y ambientales que pueden poner en riesgo su salud. Por ello es importante hacer una detección a tiempo de cualquier evento infeccioso para así poderles brindar una atención integral adecuada. Fomentar más que todo la prevención, la curación y más que todo la rehabilitación de estos pacientes identificados. Abraham y Juan Carlos son parte de los 8.600 PPL que permanecen en el Centro de Rehabilitación de Varones del Puerto Principal. Con sentencias distintas, destacan poder contar con este derecho a la salud dentro y fuera de prisión. Me puedo hacer un registro de salud sobre todas mis enfermedades, que algún día no me las hice. En cualquier parte del Ecuador, puedo ir al centro de salud, puedo ir a un hospital, a una clínica o al seguro. Entonces doy mi código y sale toda mi historia clínica. Es algo sumamente avanzado. En el policlínico se realiza el ingreso al sistema de cada PPL, la valoración médica y la entrega de medicamentos. Para esta labor se cuenta con 15 médicos, 6 estadísticos, personal de farmacia y enfermería. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Las 8 de la mañana con 12 minutos vamos a revisar otro tema. Las autoridades del Banco Central del Ecuador y analistas económicos insisten en que una de las maneras de reactivar la economía nacional es el uso del dinero electrónico. Para el efecto existen incentivos para las personas que decidan utilizar este método de pago. La intención es aportar a la reactivación de la economía nacional. Para el efecto hay varias estrategias, entre estas, propuestas de reforma al Código Orgánico de Comercio e Inversiones, reformas tributarias y reformas al Código Monetario y Financiero. En este último caso, que hay que incentivar el uso del dinero electrónico, dicen las autoridades nacionales. Y para lograrlo, el primer paso es garantizar que el sistema que manejen los bancos y cooperativas será regulado y controlado. Por ejemplo, los bancos privados están desarrollando actualmente su propia plataforma, pero Banco Central, en conjunto con las superintendencias, evaluarán que funcione correctamente la plataforma
para dar luz verde y decir ok, y ahí se les dará el permiso correspondiente para que puedan operar la plataforma. Lo segundo es generar confianza. Si usted tiene una cuenta de dinero electrónico en el Banco Central, puede trasladarla a la entidad que sea de su preferencia. La Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera establecerá el mecanismo para hacer esa transición. Las podrán hacer el traspaso a su institución financiera pública, privada o cooperativa. Pero además hay incentivos. Por ejemplo, si compramos a través de dinero electrónico, a través de mi celular, vamos a tener la posibilidad de que nos devuelvan el 1% del IVA. Es así que la devolución del IVA ya beneficia a quienes deciden usar esta forma de pago. Porque el saldo que yo tengo en el teléfono es prácticamente de la devolución que me han hecho ya de compras anteriores. La seguridad es también un beneficio del dinero electrónico, pues ya no es necesario llevar efectivo a los locales comerciales. Ahora la situación es bien complicada. Nos aseguramos rápido al celular, hacemos nuestra maniobra y listo. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y en la comunidad Celceles de Guamote, provincia de Chimborazo, se trabaja para cambiar el sistema de riego de acequias por canales de cemento. El propósito es optimizar el suministro de agua para los sectores afectados por sequías. Ángel Guaranga es agricultor en la zona de Celceles, en el cantón Guamote. El agua de riego le llega mediante una acequia de tierra, y eso significa un problema. Las acequias no están revestidas, tenemos bastante que se pierde el caudal del agua por humedad mismo que se concentra en las mismas acequias. Este problema afecta a 20 hectáreas de tierra que reciben el agua bajo el mismo sistema. Este es para 264 usuarios que tengo ahorita en la lista, todos usuarios activos. Por ello, con una inversión de $317,000, la prefectura de Chimborazo construirá 14 kilómetros de nuevas redes secundarias y terciarias de canales revestidos. Esto evitará pérdidas y además permitirá la tecnificación del sistema. El riego por aspersión es prácticamente en el sector de acá frente, Celceles Grande, que es el sector que no ha sido considerado en el proyecto anterior. Paralelo a ello, se capacitará a los usuarios beneficiarios del nuevo sistema y se trabajará en la organización comunitaria para fortalecerla, de tal modo que esto se refleje en mejorar las actividades agrícolas y además mejorar la situación económica de las familias. Como va a hacerse también riego por aspersión, más adelante la gente se va a encontrar más contento de lo que trabajamos desde el gobierno de la provincia. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. No puedo arriesgar el futuro del país. Así se refirió el primer mandatario al proyecto económico urgente que envió a la Asamblea y que ha recibido críticas por cierto sector empresarial. Adujo que el programa propuesto es consecuencia del manejo de las finanzas del anterior gobierno. Fue en el marco de la presentación en la iniciativa Ecuador 2030 Productivo y Sostenible, donde sectores empresariales reiteraron sus cuestionamientos a las medidas contempladas en el programa económico que el Ejecutivo remitió a la Asamblea para su tratamiento, con el carácter de urgente en materia económica. Es más bien un obstáculo para llegar a esos objetivos de modernidad y de prosperidad que nosotros buscamos. Consideran que el establecimiento de una mayor carga impositiva va en desmedro de un despegue real y a largo tiempo del aparato productivo y de la economía misma. En el Ecuador se siguen tomando decisiones equivocadas por parte del equipo económico. Seguimos tratando de salir adelante con más impuestos, apretándole más al ciudadano, apretándole más al sector productivo. En respuesta, el presidente Moreno dijo que respeta estas y otras posiciones, pero que su prioridad la tiene bien establecida. Yo he escuchado y respeto la opinión, no la comparto, de muchos dirigentes empresariales que manifiestan que la mejor forma de salir del bache es quitando impuestos. No puedo arriesgar el futuro del país con una decisión de ese tipo. Yo creo que es mejor ir, como dice la canción, despacito. Añadió que el programa económico propuesto al país y que debe ser debatido en la Asamblea es consecuencia del manejo de las cuentas en el gobierno anterior. Créanme que es la mesa servida lo que me obliga a tomar ese tipo de decisiones. El proyecto de ley enviado a la Asamblea consta de 21 artículos, 11 disposiciones generales, 14 transitorias, 5 disposiciones reformatorias y 2 derogatorias. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Y dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador, la Fiscalía General del Estado solicitó por primera vez formular cargos en contra de la persona jurídica de la empresa brasileña. Esto por un supuesto delito de defraudación tributaria que superaría los 120 millones de dólares. Aunque existen varios expedientes abiertos, este es el primer caso que recae sobre la persona jurídica de Odebrecht en Ecuador. La Fiscalía General del Estado ha presentado un pedido de formulación de cargos en contra de la persona jurídica Odebrecht por un delito de defraudación tributaria en el que se tiene previsto que las diferencias entre sus ingresos y sus declaraciones podrían ser superiores a los 120 millones de dólares. El Servicio de Rentas Internas desde el 7 de marzo del 2017 inició una investigación que se remonta a los periodos fiscales 2014 y 2015, en los cuales se identificó estas irregularidades. Esos beneficios fueron contrastados contra las declaraciones impositivas de los periodos del 2007 al 2015 y habían importantes inconsistencias, ya que los beneficios declarados sobre los que se habían pagado impuestos eran significativamente menores. Al igual que muchas otras empresas que incurren en este delito, Odebrecht se habría valido de empresas fantasmas en paraísos fiscales. Era una de las miles de consumidoras de facturas inexistentes de empresas fantasmas. En este caso son 5 empresas fantasmas. Se han identificado transacciones por más de 120 millones de dólares que no coinciden con los ingresos declarados. Con esta evidencia, Fiscalía considera que se consumó este delito tributario. Existe que se ha producido el delito de defraudación tributaria establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Se aguarda para que el sistema de justicia disponga el día y la hora para esta diligencia. César García, Ecuador TV. Y el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzeli, mantiene la cooperación eficaz con la Fiscalía y como parte de este proceso, ayer rindió su versión en Cotopaxi. Para esta diligencia, Carlos Pareja Yannuzeli fue trasladado del Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga a la Fiscalía Provincial de Cotopaxi. El exministro de Hidrocarburos llegó a esta dependencia a partir de las 8 de la mañana. Sin embargo, su versión como parte de la cooperación eficaz inició a las 9:30, hora en la que llegó su abogado defensor. El fiscal Fabián Salazar, quien tomó la versión, detalló que la información proporcionada se mantendrá en reserva hasta el juicio. Esto es simplemente ejecutar un acto entre el procesado y fiscalía, por lo cual este fiscal no tendrá ningún pronunciamiento. Pareja Yannuzeli llegó a Ecuador el pasado mes de agosto y firmó la cooperación eficaz con Fiscalía el 8 de septiembre. En esta diligencia, que se estima finalice este miércoles, está previsto que el exministro revele información relacionada al sector hidrocarburífero, que podría aportar a varios casos de corrupción que se encuentran en investigación en el país, como Petroecuador y Odebrecht. Días atrás, el fiscal general manifestó que la información entregada hasta ese momento por el procesado no era relevante. No hemos recibido todavía información más allá de 1 o 2 muy puntuales, de manera que la cooperación es un proceso en el cual se entrega la evidencia, se contrasta, se confirma y se va viendo si es que es eficaz o no. Hasta la fecha, Pareja Yannuzeli tiene sentencias por cohecho y asociación ilícita y está a la espera de que se resuelva si es o no llamado a juicio por peculado, procesos que son parte del caso Petroecuador. La cooperación eficaz ayudaría en la reducción de las penas de varios de estos casos. Con imágenes de Wilson Chuquitarco desde La Tacunga, Olga Velasco, Ecuador TV. Y tras una larga reunión, la mayoría del bloque de legisladores de Alianza País decidió respaldar la gestión del presidente Lenín Moreno el mismo día en que la oposición presentó la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. 8 de la mañana fue la hora de la convocatoria. Temprano, apurados y sin hablar con la prensa, entraron los asambleístas de la 35. Con ellos, Ricardo Patiño, segundo vicepresidente del movimiento. Su presencia causó sorpresa en los integrantes de la bancada. Pero me parece que hay espacios que tienen que ser respetados y esta era una reunión del bloque de asambleístas. 4 horas duró la reunión, que fue a puerta cerrada. En los pasillos, la prensa aguardó hasta que, pasado el mediodía, los legisladores bajaron al salón plenario. Los radicales correístas, al paso, preferían liberarse del asedio de la prensa. No voy a dar declaraciones. Permiso. Gracias. Unidad, señores, unidad. Unidad que contradice lo expresado por el aliado Daniel Mendoza y Soledad Buendía, antagonistas de la jornada. El día de hoy se tuvo un debate bastante amplio, muy, digamos, respetuoso. El señor Mendoza es un mentiroso, lo emplazo
Ya estoy harta de que él tergiverse las cosas. Otros que más tarde acompañaron a José Serrano a la rueda de prensa preferían hacer pública su definición. Todos en la reunión respaldan la gestión del presidente Lenín Moreno. Ratificar el documento que más de 40 asambleístas habíamos firmado, pues apoyando al señor presidente Lenín Moreno. Casi a las 14 horas, el titular de la Asamblea, José Serrano, detalló las resoluciones adoptadas por la bancada. Las más importantes, respaldar al presidente Moreno y la consulta popular. Dar un respaldo público al presidente Lenín Moreno para el cumplimiento de nuestro plan de gobierno y al mismo tiempo decirle sí a la consulta como este mecanismo legítimo de participación ciudadana. Aunque, aclarando que la próxima semana se presentará al Pleno un proyecto de resolución para debatir el contenido de la pregunta 3, inherente a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Tiene que ver ya con la institucionalidad de la Asamblea. Yo creo que es un tema que también lo hemos planteado al presidente de la República. Se analice la posibilidad de que la Asamblea hoy se pronuncie frente al proceso de transición de este organismo. Esto ocurría el mismo día en que la oposición presentó la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. El día de hoy la Asamblea Nacional se divide entre aquellos que estamos hartos de la impunidad y de la corrupción y entre aquellos que al ser parte de ella no les queda otra que blindarla. Una suerte de jugada para no quedarse fuera de la escena copada por Alianza País. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y luego, en horas de la tarde de este martes, el bloque de legisladores de País se reunió con el presidente Lenín Moreno. En este encuentro se ratificó el respaldo a la consulta popular y el cumplimiento de los proyectos de su gobierno. Esto a pesar de que existen posiciones distintas en relación a un tentativo juicio político contra Jorge Glass. Estamos respaldando, por supuesto, la consulta como un mecanismo de participación directa de la ciudadanía, así lo establece la Constitución de la República, y en esa medida, obviamente, también tenemos algunas preocupaciones sobre la pregunta que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y que el Pleno discutirá esto, sobre todo en el ámbito de la fiscalización y el control político, que son competencias directas de la Asamblea. Sabe que en mi caso de presidente de la Comisión de Fiscalización, yo tengo que esperar que el juicio político llegue a la Comisión, saber los argumentos, las pruebas de cargo, de descargo, hacer un debido proceso es lo que me corresponde como presidente de la Comisión de Fiscalización, y en esa medida, primero yo no voy a firmar esa solicitud porque sería un poco adelantarme a lo que en un momento podría llegar a la comisión. Hoy se cumple un año del triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Un año después, Trump registra los más bajos índices de aceptación, además de enfrentar la primera gran derrota electoral para su partido republicano, que perdieron en los comicios realizados ayer para las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, donde los demócratas ganaron por más de 12 puntos. Estas nuevas autoridades dedicaron el triunfo a la comunidad hispana que reside en este país. Y 4 personas desaparecieron por el desbordamiento de un río en Colombia, mientras que en Brasil aumenta la condena para un exfuncionario del gobierno de Lula da Silva acusado de corrupción. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Las intensas lluvias registradas en la tarde de este martes provocaron el desbordamiento del río La Paila en la localidad de Corinto, Cauca, en Colombia. La fuerza del agua sorprendió a sus habitantes esta madrugada y hasta el momento se reportan 4 personas desaparecidas, 2 viviendas totalmente destruidas y 6 barrios afectados por inundaciones. La Cruz Roja indicó que 30 personas están heridas y 300 familias damnificadas. Asciende a 89 la cifra de muertos por el tifón Dan-Ray en Vietnam. Otras 80 están reportadas como desaparecidas. Este desastre natural que afecta al país desde el fin de semana ha destruido más de 100.000 viviendas y varias carreteras que se encuentran bloqueadas por las fuertes precipitaciones. Los niveles de polución del aire en la capital de la India, Nueva Delhi, continúan disparados por segundo día consecutivo, lo que ha llevado a las autoridades a evitar cualquier tipo de ejercicio al aire libre y a ordenar el cierre de los colegios. El índice de calidad del aire ha alcanzado el serio nivel de 451 en una escala donde la máxima cantidad medible se halla en 500. La justicia de Brasil aumentó de 10 a 24 años la pena de cárcel para el ex tesorero del Partido de los Trabajadores, João Bacari Neto, uno de los principales aliados del exmandatario Lula da Silva, en el marco de una de las 5 condenas que ha recibido en procesos relacionados en el caso Petrobras por corrupción, sobornos y desvío de fondos. Fanny Lara, Ecuador TV.
8:28, vamos a revisar redes sociales en este momento. Empezamos con la información que se genera a través de la cuenta del EQ 911 Loja. Dice, atención, debido a deslizamiento, vía Zamora y Anzasa se encuentra parcialmente habilitada al tránsito en el sector La Saquea. EQ 911 coordina atención del caso. Se pide a la ciudadanía precaución. Ahí está la fotografía, cómo está la vía en este momento. En el siguiente tuit revisamos la cuenta de José Francisco Ceballos, gobernador del Guayas. Dice, saludamos gozosos al conmemorar 197 años de provincialización. Guayas, provincia de gente amable y emprendedora. Trabajamos para contribuir a su desarrollo. Tenemos otro tuit, en este caso es de la agencia de noticias RT en español. Dice, Pyongyang sobre la visita de Trump a Seúl busca encender la mecha de una guerra nuclear. Ayer también hubo protestas en Corea del Sur contra Donald Trump por estas declaraciones que ponen pues más tensión a este ambiente entre Corea del Norte y Corea del Sur. Tenemos otro tuit, es de la agencia francesa de prensa. Última hora, primer ministro belga, la presencia de Puigdemont es un asunto judicial, no del gobierno. Estas son sus declaraciones, son reacciones que se dan, en este caso con el presidente de Cataluña. Y nosotros nos despedimos con esta información generada a través de las redes sociales. Les agradecemos como siempre su sintonía, permitirnos acompañarles cada mañana con las noticias. Se viene Café TV y a las 13:45 más temas en Noticias 7. Hasta pronto, una muy buena mañana.